Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que estés. Soy Pippo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Estás sintonizando el episodio 529 de nuestra octava temporada. Prepárate para lo que viene. Hoy, herencia o lastre, la crisis del liderazgo heredado. En este episodio, Edgar Pacheco expone sin tapujos cómo ciertas tradiciones pastorales han distorsionado el llamado al servicio. ¿Estás listo para el desafío? Así que ponete cómodo, subí el volumen y empezamos. Soli Deo Gloria. Ya estamos listos para el live de hoy, ¿no? Entonces no condiciona nada. Si de verdad yo me tomara en serio cada cosa que escribe la gente negativamente, imagínense, yo estaría en depresión. O sea, no condiciona nada. Yo soy una persona que es muy feliz, disfruto mucho la vida. Fui y toqué unas buenas cumbionas allá en una boda. La gente se puso a bailar, me alegré mucho con ellos, ¿no? Disfrutábamos que el río de Dios, que la cumbia del chango. Este tío viene y me escribe aquí antisemita y piensa, ay no, este perro me dijo antisemita. No, nada, mira, cero. Eres un cero a la izquierda para mí, entiéndelo. La gente que se va ganando mi cariño y de verdad que un día lo conozco en persona, yo valoro muchísimo eso. Y también a la gente que yo voy conociendo aquí en las redes sociales, que les voy tomando cariño. A Pipo, mira, por ejemplo, yo lo conozco ya de hace casi un año, a Pipo, ¿no? Es un tío que siempre está aquí, saluda, yo lo voy conociendo. Me esperaría yo conocerlo un día en persona, ¿no? Pero bueno, ya lo saben, ¿no? Esto se ha creado justamente porque esta gente siente como que tiene que defender el honor del pentecostalismo. Tú no representas nada, tío, entiéndelo. Yo no represento el metodismo, tú no representas el pentecostalismo. La mayoría de la gente que está aquí no representa a los presbiterianos. Entiendan eso, por favor. Podemos hablar con metodistas pentecostales, sí, pero ya, hasta ahí, ¿no? Bueno, vámonos pues. ¿Quién puso pausa, mi gente? Vamos a iniciar con este live. Sin interrupción. No, yo la verdad me la paso muy chévere con los pentecostales. Antier teníamos un tremendo pachangón, hermanos. Pachangón, o sea, una tremenda fiesta pente. Nos pusimos a bailar, literalmente, que la cumbia del chango, que la cumbia de la cucaracha, y que el río de Dios, que el cara de limón, y nos divertimos, la boda estuvo muy alegre. Y viene este tío que es que antisemita. Cállate la boca, hombre. No sabes cómo funciona el mundo, ¿no? Pero bueno, vámonos al live del día de hoy. En el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, mis queridos hermanos, pero me gusta mucho algo, hermanos. Noten algo. Mis haters están aquí, o sea, disfrutan el canal, forman parte del canal, ¿no? Bueno, vamos al live del día de hoy. Quiero decirles algo. Ustedes saben que la pornografía es muy mala, destruye el cerebro. Hay estudios psicológicos muy serios del daño que puede llegar a hacer la pornografía en la mente de una persona. Literalmente puede llegar a crear el efecto Coolidge, ¿no? La persona deja de sentir como satisfacción incluso en sus relaciones interpersonales, no solamente con su pareja. Y obviamente el matrimonio termina destruyendo muchos matrimonios. Yo sé que los boomers, ¿no? Ayer, por ejemplo, estuve predicando acerca de las generaciones. Este no era un problema de los boomers. Los boomers tuvieron sus propios problemas. Los boomers, una de las características que se tienen asociadas a los boomers, ¿no? La generación X, millennials, centennials, que tienen todas sus heridas, tienen todos sus propios problemas. Una de las características de los boomers es que ellos no tuvieron que lidiar, por ejemplo, con el asunto de la pornografía. La pornografía hoy está haciendo daño a una generación que está expuesta a ella. No era un problema de los boomers. De hecho, se puede decir que los boomers le dieron forma a la sociedad en la que nosotros hoy vivimos. Los pilares de la sociedad son ellos. Y son nuestros abuelitos, nuestros bisabuelos. Y uno entiende, por ejemplo, que si uno llega con nuestro abuelo y le enseña un meme, el abuelo no tiene ni la más remota idea de que es un meme. Y no los podemos culpar, hablamos dos idiomas totalmente distintos. También nosotros, y yo lo he dicho en muchas ocasiones, ya no vamos a entender a los centennials o de la generación que viene. Es normal. Esto en psicología social se llama el etos, ¿no? De las sociedades. Cada uno tiene sus propios problemas y también cada uno tiene sus propias virtudes. La generación X, por ejemplo, ¿no? Que debe haber aquí algunos de la generación X, que fueron uno de los primeros que vieron las secuelas del empoderamiento de la mujer, porque ya ellos vieron cómo mamá salía a trabajar, algo que los boomers no vieron.
Los boomers crecieron con la visión de una estructura social, familiar, donde la mujer se quedaba en casa, él salía a trabajar, pero también hay que entender que eso se podía hacer porque ellos crecen en el contexto de de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda hay una prosperidad impresionante, sobre todo en Estados Unidos, que le da forma sobre todo a la sociedad en la que nosotros crecimos, ¿no? Porque de ahí viene toda la cultura que heredamos. Ellos podían hacer eso, podían tener movilidad social. Hoy el 85%, según las encuestas, ¿no?, del Pew Research, de las personas en Latinoamérica y en Estados Unidos, el 85% de los jóvenes millennials no tienen movilidad social, no tienen acceso a la vivienda. Eso es un mal real. El 44% de los hombres hoy en Latinoamérica fueron criados sin papá. El 85% de los hombres que están en las cárceles están ahí y no tuvieron un papá. Ahora, esto es algo que hace 10 años no se estaba atajando, pero es algo que hoy está tratando la psicología y lo está viendo como un foco de atención, decir, oye, hay un problema aquí, ¿no? Ha sido totalmente, no sé, el hombre ha sido como totalmente ¿cómo se puede? ¿Cuál es la palabra de Derrida? Deconstruido dentro de la sociedad y se han formado como nuevos arquetipos justamente sociales en cómo lidiar con este caos, ¿no? Por eso se habla mucho de las nuevas masculinidades y estas nuevas masculinidades se tienen que adaptar justamente a esta nueva forma de vida donde la mujer ya no necesita al varón. Y mira lo que te voy a decir, porque este es un mal muy grave. No es el tema, pero lo quiero tratar y quiero traer a colación porque para allá vamos. La mujer no necesita al varón porque una de las cosas que hacía el varón justamente en ese modelo social arcaico, si quieres, era que el varón la protegía, la mujer estaba en casa. De hecho, la palabra matrimonio, de matriz, ¿no?, de proteger la matriz, proteger a la mujer en su vulnerabilidad, sobre todo en ese aspecto de la maternidad, el hombre sale, provee, trabaja. La mujer ya no necesita eso. Si la mujer ya no necesita a un hombre literalmente que provea para hacer una vida con ella en el matrimonio, ¿cuál es el fin ahora del matrimonio? Por eso muchas parejas se casan y ya no tienen hijos, porque ya no hay un fin a perseguir. Ellos pueden vivir como romis, lo cual promueve una suerte de hedonismo, ¿no?, que se perpetúa, y lo estamos viendo en Japón, en Europa, en estas sociedades ya ultraprocesadas, ¿no? Esta modernidad líquida de la que habla Bauman. Ya no tiene sentido muchas cosas, las estructuras sociales están erosionadas. Y también yo les he dicho, una de las cosas que obviamente nosotros vemos es que hay un malestar social, que aunque tú te quieras hacer aquí el hippie, ¿no?, y el cancherito y afines la guitarra en el solfeo, es un malestar social que está ahí y que con tus payasadas y tus pataratencias no lo vas a solucionar. Primero hay que hacer la lectura. Hay un mal social, por ejemplo, boomers y centennials hablando idiomas distintos, ¿ves? Por ejemplo, este tío que vino y me dijo antisemita, este tío es un boomer, o sea, este tío piensa que así funciona el mundo. Centennials y millennials se medio entienden, pero ciertamente los millennials venimos retrasados ya en la forma en que ellos entienden el mundo. Nosotros vivimos una suerte de transición, ¿no?, sobre todo tecnológica. La generación X es una suerte de bisagra entre los boomers y los millennials. De hecho, muchos generación X tienen hijos millennials. Son cosas que, obviamente, cuando haces la lectura social dices, ahora entiendo por qué las mujeres no se casan, ¿no? Ahora entiendo por qué los hombres no se quieren casar. Si el casarse hoy es un lujo, se ha capitalizado hasta el punto de que casarte te cuesta $300,000, pues muchos de estos jóvenes que crecieron en estos hogares disfuncionales del 44% de Latinoamérica, que no tienen un papá, que no tienen un apoyo, que no tuvieron un par de tenis, que viene con el ala rota, van a decir, caramba, ¿y qué voy a hacer yo? ¿Cómo me caso? No tengo ni siquiera movilidad social, no tengo un carro, no tengo una casa. Y las mujercitas han crecido de larga data con esta idea de que el matrimonio es así, el hombre sigue proviendo, aunque ya se reestructuró totalmente. Ahora salió la nueva tendencia de que el hombre resuelve. ¿Qué caramba resuelve, no? Muchas veces, y de hecho lo escribí, ¿no? La palabra hombre, que ha sido tan rebuscada, no tan redefinida, ni siquiera tiene un contexto claro, ¿no? ¿Qué caramba es ser un hombre? Pues mucha gente piensa que es como un cajero automático con pies, ¿no? O sea, es el que da dinero y es el que regaña a los niños cuando se portan mal. Este tipo de definiciones, no tan simplistas o tan parcas, hace que muchas veces el hombre dentro de la sociedad esté como, no sé, recluido al ostracismo, y no le es difícil a una mujer separarse de él. Entonces, ahí entra la pornografía. Por supuesto, la pornografía es uno de los males de la sociedad, los millennials y los centennials. Abres el celular y literalmente vas a encontrar la cosificación de las mujeres. En Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en todas partes. Hay una cosificación que tiene que ver justamente con la biología del mercado sexual. Eso tampoco se puede obviar, ¿no? Los seres humanos son seres sexuales y obviamente la sexualidad atraviesa gran parte de lo que hacemos. No es como que no la podemos arrancar o sublimar, porque muchas de las cosas que hacemos, muchas de las cosas que decimos, muchas de las cosas que pensamos están matizadas también por esos elementos sexuales, así como están matizadas por los sentimientos, por las emociones que son elementales dentro de nuestro desenvolvimiento en la sociedad. Así que, pensando en eso, es que me puse a recapitular un poco qué es lo que estaba sucediendo hoy en nuestras iglesias, porque viene el cónclave del catolicismo romano, donde ustedes quiero que se den cuenta de que
se está recontrapudriendo la sociedad, ¿no? Los pentecostales andan todos locos que porque yo critiqué el dispensacionalismo. Ese es el menor de los problemas. La sociedad en su conjunto se está erosionando. Acabé el libro de Gary DeMar, ¿no? Y al acabar el libro le escribí a un amigo y le dije, creo que estoy muy cercano al posmilenialismo preterista, pero también es que he cultivado mucho una visión muy pesimista del mundo por lo que voy viendo. No sé si sea parte justamente de lo que nos han heredado los dispensacionalistas, de ver el mundo así con una suerte de reticencia, ¿no? De una visión un tanto lineal que va a concluir. Entonces, no tengo una definición clara todavía, pero sí es cierto que al hacer lecturas sociales, sobre todo lo que va sucediendo, ¿no? Ya sea en nuestro entorno, en el mundo, lo que quieras, una lectura geopolítica o lo que te venga en gana, la realidad es que el mal de los jóvenes no es la pornografía. Ese sería un síntoma de un mal mucho mayor, ¿no? Hay problemas mucho más serios, mucho más profundos. Ayer, por ejemplo, yo me daba cuenta que mientras cantábamos en la iglesia, la gente puede llegar a cantar juntos, ¿no? Pueden llegar a levantar las manos juntos, podemos llegar a cantar las mismas letras, podemos llegar a tener incluso una suerte de comunión, pero tan pronto salimos de la iglesia, vivimos en mundos totalmente distintos, dispares. La realidad es que yo como millennial, yo no estoy integrado, por ejemplo, a la forma en que mis abuelos, ¿no? Mi abuela interpreta el mundo, lo ve, ¿no? Mira, les voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, los abuelos esperan mucho la llamada del nieto, de la hija, pero si ellos supieran, por ejemplo, que los millennials y los centennials ya no hacen llamadas telefónicas, y eso es una realidad, la mayoría de los millennials y centennials ya no usan el teléfono, solamente WhatsApp. Hacer una llamada telefónica es como que lo último que le puede pasar en la mente a un millennial. Los millennials no hablan por teléfono. Es más, va a haber millennials y centennials aquí que van a decir, es así. Es más, hay estudios sobre eso. Los centennials que son conocidos, ¿no? Porque ya a los 8 o 10 años les detectaron TDAH, ¿no? Y les detectaron también ansiedad, saben que muchas de estas cosas que estoy diciendo son verdad. Todo este tipo de cosas, hermanos, con las que interactuamos, por ejemplo, la otra vez que dijo el Astra que yo era un narcisista, yo me quedé pensando, ¿pero por qué narcisista? Yo creo que estoy mucho más cerca del TPE, ¿no? Del trastorno de personalidad esquizoide, que el narcisista. Es que narcisista es una palabra que es una palabra pop. O sea, es una palabra que se ha ido utilizando y no saben que hay como 10 o 12 trastornos de la personalidad. No, el narcisista. Entonces todo el mundo es narcisista de repente, ¿no? ¿Por qué no el espectro autista? ¿Por qué no el trastorno de esquizofrenia, no? ¿Por qué no otro? O sea, ¿por qué narcisista? Y te quedas pensando justamente de que es lo mismo que sucede, ¿no? Con las generaciones. Las generaciones toman su propio veto y dicen, esto es lo nuestro, esto está fuera de lo nuestro, y así nos vamos a poder distinguir de los demás. Sí, la pornografía entonces es un mal muy fuerte. Pero ¿sabes también que es un mal muy fuerte y quizá no has puesto el mismo énfasis en ello? Las películas románticas. Las películas románticas, y te voy a presentar varios estudios científicos de esto, llegan a hacer tanto más daño que la pornografía. A larga data, las mujeres que consumen películas románticas, ¿no? O que están habituadas a este tipo de películas, aquí tengo un paper este es del 2011, ¿no? Emerald Group Published Limited, de Nicolette Carpeleo y Toc Miliacio. Las mujeres que están habituadas a las películas románticas se destruyen también sutilmente, ¿no? Y te voy a decir por qué. Porque creas una visión irreal de la vida. Llegas al matrimonio, y entonces cuando llegas al matrimonio, creciste leyendo novelas estúpidas, como decía Kant, ¿no? Muy bonitas, hablan muy bonito el poema y todo. Ese mundo no existe. Ese mundo no existe. Y miren, les voy a ser muy sinceros, hermanos. Yo sé que hay muchos centennials aquí que no están casados. Y yo sé que hay muchos millennials que tienen 2 años, 3 años de casados y que están empezando en la vida. Ellos pueden darte testimonio perfectamente, si tú eres una muchachita que todavía no se ha casado, de que ese mundo idílico, utópico de la película romántica, de Vivieron Felices para Siempre, del tipo que escala en la sociedad, sublima a la mujer y la conquista, ¿no? Hasta que es un cortesano que con... Esa historia no existe, es irreal. Formar una familia es una de las cosas más difíciles, sobre todo para el hombre que no tiene un vínculo biológico al matrimonio. Es de verdad dificilísimo, es una fantasía. Pero ¿qué pasa? Fíjate que una de las, sobre todo en Latinoamérica, que son los estudios que yo estuve checando, 2 de los principales causales del divorcio en Latinoamérica son estos. Incompatibilidad de caracteres, esa es una, ese es el término correcto, la incompatibilidad de caracteres, es decir, ese tío y esa tía no se entendieron, ahí nos vemos, adiós, y la otra es por supuesto el adulterio. Ahora, lo grave de esto es que la tendencia en el adulterio va subiendo en las mujeres.
De larga data se decía que el hombre, el machito, no el machirulo, era el que siempre engañaba. Hoy ya no es así. Parece que la tendencia se ha revertido. ¿Puede ser esto una lectura basada justamente en lo que ha sucedido desde la época de los 60, que viene el empoderamiento de la mujer, que tiene poder adquisitivo? Yo en mi libro, por ejemplo, hablo de los ritos de paso, ¿no? Las estructuras rituales que se han perdido también en la sociedad. Muchas veces estos ritos de paso, que a nosotros nos dicen cuándo se es hombre, ¿no? O sea, te sale barba, te cambia la voz, pero no hay como esos rituales donde dices, ahora eres hombre, no existen en la sociedad. Las mujeres sí los tienen, le dan soporte. El maquillaje, los tacones, la maternidad, la lactancia. Es más, hay algunos estudios que se han tomado el tiempo incluso de decir qué pasa en ciertos momentos de la lactancia. O sea, la mujer ha estado de verdad sobre representada en la sociedad en muchos aspectos y esto ha causado justamente que haya un desbalance. Los hombres llegan a los 30 años apenas entrando a lo que se vendría dando en culturas pasadas, ¿no? La cultura clásica o otras culturas, las suajili, las judías, las eslavas, la que tú quieras. El hombre occidental hoy entra a los 30 años y dice, ¿qué carambas? ¿En qué momento se es hombre? O sea, nadie me dijo qué tengo que hacer, que eso era un hombre. Las mujeres llegan a los 30 años y ya traen recorrido bastante tiempo, ¿no? Porque ellas maduran mucho antes por todos estos ritos de soporte que tristemente nosotros los hemos perdido. Y estos también son cosas que se saben, ¿no? No son cosas como que están ocultas o conspiranoicas. Ahora, sí, es verdad, las películas románticas hacen mucho daño porque un día esta pibardita se levanta, ¿no? En la mañana, ve al pibardo acostado y dice, siento. Esa es la palabra que voy a usar. Siento que ya no lo amo. A ver, pibardi, ¿quién dijo que el amor era un sentimiento? ¿No? ¿O quién dijo que el matrimonio se tenía que sostener sobre sentimientos? O sobre, no sé, emociones. ¿Ves? Entonces un día justifican todo este tipo de decisiones y dices, yo no me entiendo con él. Siento que no lo amo y ahí nos vemos cada uno por su rumbo. Gran parte de esto viene, por supuesto, auspiciado por el romanticismo, ¿no? Que nos vendieron, el idealismo, la sublimación de la mujer. Así como tenemos la sublimación del débil en la iglesia, tenemos la sublimación de la mujer en la sociedad, una sobrerepresentación que ha tenido mucho impacto. Pero yo recuerdo, por ejemplo, cuando llegué a la iglesia metodista, a las niñas, ¿no? De 12, 13 años, en el grupo de adolescentes, las maestras, ¿no? De estas niñas les daban una hojita, y en muchas iglesias hicieron estas estupideces, les daban una hojita y luego le decían, escribe en esa hojita cómo quieres que en el futuro sea el hombre, ¿no? Que tú quieres. Y las niñas que crecieron viendo Blancanieves, que crecieron viendo La Cenicienta, ¿no? Muy bonito todo, muy romántico, pero eso no es el mundo real. Pues ponían, yo quiero al príncipe, quiero al hombre alto de 2 metros, con poder adquisitivo. Ese es el 1% de la sociedad. El 99% de los hombres no cumplen esos estándares. Y entonces ahí se espiritualiza la cuestión y dicen, pero entonces no tienes fe en Dios. Y que va mucho más allá de eso, no es tan complejo. Puede ser que encuentres al mejor hombre de tu vida y no cumple los estándares físicos, ¿no? O el fenotipo que estás buscando, o no tiene el poder adquisitivo que tú pretendes. Y todo este tipo de cosas, por supuesto, causan un impacto de larga data. Y yo se los he dicho muchas veces. Por ejemplo, en la primera iglesia en la que yo estuve, una iglesia pentecostal, las Asambleas de Dios, en esa iglesia había una muchachita que era codiciada por todos, era una muchachita muy linda, cumplía, a ver, los estándares que la sociedad pide, ¿no? De la belleza, y obviamente al saberse que era una muchachita muy linda y que estaba en esa etapa en la que podía patear a cuanto se le venía enfrente, ¿no? Pues pateó a medio mundo, ¿no? Todos los hombres querían cortejarla, querían conquistarla, querían tener un filtro con ella, y los bateaba porque obviamente tenía la disponibilidad, lo que se llama la hipergamia, ¿no? Con este o con aquel o con el que me venga en gana porque puedo. Bueno, le cayeron los 35 años, se pudrió todo, terminó en 40 años, no pudo tener hijos, se casó simplemente por despecho y vive frustrada. Este tipo de cosas obviamente también tiene que ver con la formación en la casa. ¿Y por qué carambas estás diciendo esto? Porque esto está sucediendo en nuestras iglesias. Pero esto está sucediendo en nuestras iglesias no solamente en el sentido de cómo educamos a nuestros hijos dentro de las iglesias, sino que ha estado sucediendo en nuestras iglesias en todos los aspectos. En la música, en la enseñanza, en la liturgia, en todos los aspectos de la vida. En todos los aspectos, por lo menos en las últimas 2 o 3 décadas. Y ya ven, cuando tuvimos, por ejemplo, aquí al hermano Arlington, ¿no? Un capo, o tuvimos al hermano Moisés, que estuvimos hablando del etos que se construyó sobre todo en la década de los 80, ese etos de marino, de la expectación, de que los aviones iban a caer. Ese tipo de etos configuró el campo fenomenológico de muchos individuos. Muchos individuos desarrollaron más que una visión de esperanza, desarrollaron una visión terrorífica del futuro, escapista, debido justamente al Left Behind, a los millones de libros, a las profecías y a todo ese temor que siempre está ahí sobre la palestra, derivado de una visión escatológica. Y estoy hablando en términos generales, ¿no? Porque sea que seas amilenial o posmilenial o cualquier bicho raro, ¿no? La realidad es que todos interactuamos con eso. Y hay un nuevo libro que estoy leyendo, que creo que es una joya ese libro, ¿verdad? Todavía no sale en español, va a salir en mayo, se lo recomiendo mucho, que habla sobre cómo
el dispensacionalismo, se llama The Fall la caída del dispensacionalismo, cómo el dispensacionalismo construyó un etos religioso en la cultura estadounidense, hasta el punto que mutó en 1948 con el sionismo, y hoy tienes al sionismo, que es el mayor. Sin el sionismo no existiría el Estado de Israel, así te lo digo, ¿no? Así al punto así. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Ustedes no me van a dejar mentir en lo siguiente. Nosotros, yo sé que los centennials, ténganos paciencia centennials, así como nosotros le tenemos paciencia a los boomers, ténganos paciencia porque lo que vamos a hablar hoy aquí, probablemente ustedes no están familiarizados con eso. Nosotros, los millennials, crecimos en un formato en el que aparecieron ciertas luminarias, ¿sí?, que fueron potencializadas poco a poco por la digitalización, y que esto se conoció como el boom musical. El boom musical, que viene muy, muy bien estudiado desde los 80 hasta nuestros días, ha tenido a ciertos proponentes, ¿no?, muy específicos que todo el mundo conoce. Pero eso es lo de menos. O sea, ha habido mucha bendición, por supuesto, en ese formato, aunque algunos pueden diferir de mí, ¿no? Ha habido mucha bendición porque ciertamente la música comunica ideas y a través de la música se puede llegar a muchas personas. Aquí va a surgir personajes, obviamente, como Marcos Witt, tú lo conoces. Marcos Witt va a ser, yo creo, el referente por excelencia del boom musical de los 90s, de los 2000s. Jesús Adrián Romero, por supuesto, ¿no? Marcela Gándara, Alex Campos, todos esos personajes, Danilo Montero, de la década de los 90s, de los 2000s, configuraron la forma en que nuestras iglesias empezaron a interactuar justamente con la espiritualidad. Este boom musical trajo consecuencias positivas y negativas. Ya vivimos las consecuencias positivas. Hubo conversiones, mucha gente empezó a interactuar con la música, ¿no?, a un nivel que nunca había interactuado. Se dieron cuenta que sus sentimientos religiosos podían canalizarse a través de una canción. Hoy mucha gente usa canciones de ellos para orar, o piensan que siempre tienen que traerla en el radio porque configura el etos de una generación, sobre todo la generación millennial. Eso es, a ver, no necesito decírselo. Muchos de ustedes hoy tocan en la iglesia teniendo de influencia a estos personajes, a este tío de rojo que toca el bajo, o los ensambles, ¿no?, de Murrell, o las grandes canciones que llegó a hacer Cualo Zamorano, y muchos jóvenes impactados por ese boom musical, por supuesto, terminaron heredando. Por eso se llama este live Lo que heredamos. Heredaron, obviamente, esa parte de la música, y la mayoría de las iglesias evangélicas, Marco Barrientos, que duraba como 3 horas berreando, ¿no?, que me desesperaba, las iglesias evangélicas, en su gran mayoría, el aspecto musical hoy está dirigido por, ya no tan jóvenes, pero sí por millennials, que heredaron todo este aspecto de la música, ¿no? Pero aquí viene la parte que me interesa. Y esta es la parte que quizá a muchos no les va a gustar, pero esta es la parte que tiene que ser leída. Y también porque necesitamos una nueva reforma, y esto es genuino. Todos estos tíos, por una cuestión extraña, porque yo, sinceramente, yo no creo que sea una vocación, estos tíos de repente empezaron a seguir un patrón extraño, y no me vas a dejar mentir. De repente, así, de la nada, Marcos Witt era pastor. De repente Marcos Witt se convirtió en pastor. Danilo Montero, de repente, también era pastor. Jesús Adrián Romero, de repente, también era pastor. Los grandes proponentes, ¿no?, de aquellos momentos que hacían las conferencias, las campañas, como Dante Gebel, conferencistas, ahora son pastores. Y uno se pregunta, ¿será que estos tíos realmente en alguna etapa de su vida, ¿no?, de músicos, reciben una vocación pastoral, o simplemente hicieron una transición que la vieron que era normal? El músico es pastor y lo podemos hacer porque era la luminaria, y como luminaria es un influencer que puede tener, obviamente, esta influencia sobre la gente, y eso es lo que es ser un pastor. De músicos a pastores. Y entonces aquí empieza un declive muy fuerte, porque muchos de ellos no son pastores. Y obviamente no tienen ninguna vocación pastoral. Y muchos de ellos dicen estupideces teológicamente hablando, como las que hizo Ivo Lainez, ¿no? Esa es la realidad. Sin embargo, como la mayoría de las personas crecieron con estas luminarias, ellos creen de verdad, genuinamente, que estos tíos son pastores. Marcos Witt, Danilo Montero, Dante Gebel, Alex Campos, y los que vayan apareciendo, porque van a aparecer más inevitablemente, ¿no? Yo creo que aquí hay una crítica que es muy genuina y sincera, pero quiero mostrarte algunas cosas de lo que sucede cuando el lugar que debería tener un pastor con vocación lo ocupa una luminaria exitosa, ¿no? Y
te lo está diciendo alguien que fue pastor. Yo no soy pastor y lo he hecho muchas veces, ¿no? Porque sé lo que conlleva el pastorado. Aparte que yo no sé por qué alguien quería ser pastor, hermanos. A ver, se los digo algo, de verdad, se los digo de todo corazón. Yo no sé por qué rayos alguien quisiera ser pastor. ¿Saben lo que demanda ser pastor? El pastor literalmente es un bote de basura, hermanos. Pablo mismo lo dijo en 2 de Corintios. Lo que he recibido de ustedes ha sido palo todo el tiempo, ¿no? Críticas, ataques, persecuciones. Es más, la gente me critica, me ataca. He estado en ayunos, he estado en tristezas. Es más, sufro ahora mismo dolores de parto otra vez por usted. Un día un tío te da una patada y se va de la iglesia. ¿Por qué alguien quería ser pastor? A menos que haya otras motivaciones que no sean vocacionales, ¿verdad? Si hay otras vocaciones que no son vocacionales, entonces obviamente estaría legitimado ese cuento de pasé de ser músico y Dios me llamó al pastorado. Pero de repente todos estos tíos los ves con sus iglesias, mega iglesias, ¿no? Donde acarrean a toda esta gente. Y esa gente, hoy mi pastor es Dante Gebel, mi pastor es Marcos Witt. Tú no tienes pastor, esa es la realidad. Estos tíos son músicos. Pero estás contaminada por la herencia justamente de lo que ellos mismos crearon. Yo no sé si ustedes se acuerdan que Jesús Romero hizo una crítica o sea que eso es irónico, es estúpido. Hizo una crítica al modelo evangélico en el que según él se había perdido el vínculo con lo ortodoxo y con lo simbólico. Papá, tú construiste ese mundo. Tú lo construiste. No puede ser posible que ahora nos hables o le hables a los jóvenes o le hables a esta generación de que por qué no tienen un vínculo con lo sagrado, con lo apofático, con lo místico, cuando tú construiste un mundo basado justamente en la experiencia relacional a través de un formato musical. Es una locura. O sea, las críticas que están haciendo parece que son más proyecciones de lo que tú estás viviendo a causa del hartazgo de haber estado cantando por 30 años, ¿sí? Y darte cuenta que la vida no fue hecha, o la vida teológica no fue hecha para echar sobre la música todo lo que se debería construir sobre el discipulado. Pero vamos a ver algunas cosas muy interesantes, ¿les parece? Miren, por ejemplo, escuchen a este señor. Tengo el teléfono rojo, que después popularizó el agente Smart, el superagente 86 o Batman, pero el teléfono rojo no lo inventó Bruce Wayne, viene de la vida real, entre Washington y Moscú. Y esta patología del teléfono rojo actualmente suele ser un patrimonio muy nuestro, casi exclusivo, diría yo, del mundo evangélico. Porque es extraño que esto, por ejemplo, suceda en el clero católico, muy extraño. Aquí, obviamente, o sea, tenemos a un personaje, por supuesto. De hecho, a ver, Dante Gebel mismo dice que él no es un pastor, ¿no? A él le hubiera gustado mucho, de hecho esas son sus memorias, ¿no? Haber sido cómico. Y tampoco es como que somos muy ajenos a que a Dante Gebel se le da muy bien el asunto de la comicidad. Y también no hay que ser muy ajenos que sí tiene un talento muy bueno en la oratoria, ¿no? La retórica es muy buena la de él, ¿no? Tiene una facilidad de palabra muy fácil, muy buena, en la que puede comunicar ideas muy profundas sin perder el hilo. Y eso es una habilidad, no sé que si él la desarrolló, la traía de forma nata, pero aquí hay una cosa que me da igual, ¿no? Sus capacidades, porque aquí va a decir algo. Aquí va a ser una crítica al mundo evangélico y va a ser una exaltación al mundo católico. Y vas a ver este patrón, en todos estos payasos, vas a ver este patrón, ¿no? De este coqueteo con el catolicismo, este besuqueo con el catolicismo. De hecho, esto lo acaba de tomar, por supuesto, el sacerdote Millennial, acaba de hacer una reacción diciendo, bravo, Dante Gebel, ¿no? ¿A qué voy con todo esto? Muchos de ellos en realidad crecieron en un contexto en el que no se dan cuenta la importancia de la apologética, no se dieron cuenta, por ejemplo, la importancia de lo que era ofrecer respuestas, ¿no? A las reales vicisitudes en las que existe el mundo, pero ponga atención, o sea, yo sé que Dante Gebel no era músico, pero es el mismo patrón, él era conferencista, ahora es pastor, ¿no? Sería impensable que un diácono católico, que un monaguillo le diga al obispo o al cardenal, mire, Dios me dijo que me ponga una capilla propia en la esquina. Si no se molesta, me agarro a la Virgen y me la llevo. Y yo a partir de ahora no respondo a nadie. Dígale al Papa que no le va a levantar el teléfono. No pasa. Hay una orden muy clara, hay una línea de mando muy clara, ¿no? Pero entre evangélicos no solemos estar bajo una línea de autoridad muy clara. Y en cuanto algo no nos agrada, alegamos ser los dueños de la franquicia divina y no escuchamos a nadie más. Entonces la iglesia evangélica es el movimiento con más cantidad de divisiones en el mundo. En un mismo barrio, haga memoria a los que han venido de otros países. Capaz que acá perdemos esa conciencia porque la mayoría llega en transporte público o en auto y no sabe qué hay a la vuelta. Pero haga memoria en nuestros barrios. A veces en un mismo barrio pueden convivir 5 congregaciones evangélicas diferentes. Y 4 de ellas son divisiones de la primera. En un mismo barrio.
Ahí está el estereotipo, ¿no? El clásico estereotipo que está destruyendo a muchas de nuestras iglesias, el clásico estereotipo de los evangélicos son una secta que se divide. Yo no sé con qué autoridad moral él dice eso siendo él evangélico, ¿no? Y habiendo formado él su propia iglesia. Esto es lo irónico, o sea, ese es el mismo patrón de Jesús Adrián Romero. Porque, a ver, ¿no pertenecía Dante Gebel a las Asambleas de Dios? Ahora es pastor, ahora él formó su propia iglesia, ¿no? River Church creo que se llama, ¿no? Este tipo de cosas te demuestran justamente lo irónico y lo hilarante que puede llegar a ser este tipo de personas, ¿no? No se da cuenta realmente de lo que estamos viviendo hoy, que ya se hacen lecturas, a ver, generales, tanto en el New York Post y en periódicos de alto nivel, sobre la guerra que se está librando hoy entre los católicos y los evangélicos, justamente por este tipo de estupideces. Ahora él dice, ¿no? Y la gente se ríe. ¿Por qué? Porque obviamente tiene este don de comunicar, ¿no? Muy cómico. La gente se ríe y dice que los evangélicos tienen la mayor cantidad de sectas, ¿no? Y se abren y se dividen. Este estereotipo, obviamente, que lo utilizan los católicos hasta el hartazgo, forma parte de un patrón. ¿Cuál es el patrón? El patrón es que estos tíos nunca han interactuado con el catolicismo. Y les voy a decir una cosa, hermanos. Cuando yo empecé a hacer apologética católica, vayan ustedes a mis primeros programas, yo intenté, de verdad, genuinamente, así como el tío Johnny, ¿no? Que afina la guitarra se afina en el solfeo católico, yo intenté hacer ese tipo de cosas. Yo intenté de verdad tener un diálogo. No se puede. No se puede porque los católicos ya tomaron posición. ¿Ves? Este tío no conoce el catolicismo. Dante Gebel no lo conoce. Es más, Dante Gebel, si por él fuera, se ponía a bailar un joropo con el Papa y a besarlo. Es más, Dante Gebel le hizo declaraciones, obviamente, que a un evangélico le parecerían sorprendentes, ¿no? O sea, por lo menos desde una visión confesional, histórica, reformada, uno diría, caramba. O sea, ¿cómo cambió la iglesia evangélica, no? Pero bueno, que sorprende, la iglesia evangélica está enamorada de Israel, para que ustedes vean cómo se van heredando todo este tipo de cosas, ¿no? Y que van dejando desfasadas a las generaciones. Pero, ponga atención, siga. Este se abrió y el líder de jóvenes abrió una iglesia. Y el líder de caballeros se abrió otra iglesia. Pero tú abriste una iglesia, Dante Gebel. Es ridículo lo que sí, o sea, para mí es ridículo, discúlpeme, porque está haciendo una crítica a una persona que abre una iglesia, lo cual no sé dónde está el mal de abrir una iglesia. ¿Cuál sería el mal de abrir una iglesia? ¿Cómo creció el cristianismo entonces si no fue abriendo y creando congregaciones? Los domos de iglesia, que eran las iglesias en casa. Ah, no, es que eso no aplica para Dante Gebel. Porque Dante Gebel, como muchos otros, son la luminaria que posee una suerte de aura, autoridad moral, que les viene derivada de todos esos años de experiencia, contando chistes, cantando canciones, sacando discos. Entonces la gente le sucede lo mismo que Antonio Bolaños. Dice estupideces que se cumplen sobre él mismo. Si él fuera coherente, la mejor forma de predicar o arreglar este asunto de Dante Gebel sería cierra esa iglesia. Porque estoy segurísimo que ahí en la esquina donde tú estás hay otras iglesias cristianas, de manera que la tuya no hace falta. Pero no. La crítica no es para River Church, la crítica es para los otros, como decía Sartre, ¿no? El infierno son los de allá, no nosotros. Nosotros vamos a reírnos, ¿no? Este tipo de cosas lo vas a ver muy, muy, muy común en todos estos personajes de esta época de los 90 a los 2000. Mira, sigue poniendo atención. Y la liga de Isabel y se van dividiendo y dividiendo, como nacen en la división. Se van dividiendo, ¿no? ¿Y de dónde vendrá Dante Gebel? A ver, que nos diga de dónde viene Dante Gebel, ¿no? ¿De dónde vendrá Dante Gebel, hermanos? Yo me pregunto, cuando Jesús Adrián Romero abrió su iglesia ahí, Vástago, ¿no? En Monterrey, ¿de dónde venía esa iglesia? Ah, obviamente, ¿ves? Se siguen dividiendo, son como las cepas del virus, se siguen dividiendo. Son cepas de virus, ¿no? ¿Sabes por qué? Mira, yo te voy a decir una cosa, ¿sabes por qué esta gente se ríe? Esta gente que se ríe porque literalmente no entiende el problema de lo que Dante Gebel está diciendo, porque nunca interactuó con el catolicismo romano. El día que esta gente vuelve a interactuar con el catolicismo romano, como lo hicieron nuestros abuelos o nuestros padres o las generaciones pasadas, se van a asustar de las estupideces que este hombre dice. Van a tener celo otra vez. No tienen celo. O sea, literalmente, y ahorita vamos a ver 10 cosas que son 10 problemas en la iglesia y voy a ofrecer 10 soluciones. Ahorita vas a ver otras cosas muy interesantes. Entonces, si a alguien no le gustó algo que dijo, que hizo, su pastor a la mañana siguiente, Dios le dijo que abriera su propio templo, se acabó. Y si la iglesia donde se congregaba se llama la sana doctrina, él abre la recontrasanísima. A mí, la verdad, les soy muy sincero, me parece hilarante porque gran parte, yo leí uno de sus libros, gran parte de su ministerio está basado justamente en Dios me dijo. Como gran parte del ministerio de Lastra está basado en Dios me dijo y tuve un sueño y tuve una profecía. ¿No les parece un poco irónico, hermanos? Por lo menos un poquitito irónico, ¿no? Ah, es que ese es el patrón que quiero señalar. Hay un patrón en todos ellos. El patrón que nosotros heredamos. El patrón es que ellos
no sé si de forma tácita o abierta, se convirtieron en las luminarias de ese mundo evangélico que ellos construyeron. Y luego cuando yo digo, yo no quiero pertenecer a ese mundo que tú construiste, yo quiero que el mundo evangélico vuelva a retomar sus bases, porque yo ya vi todo el desastre que a futuro pudo causar, no solo el boom musical, ¿no?, sino también el que tengamos este tipo de luminarias, ¿no? Y, irónicamente, que llenaban estadios, terminaron también llenando iglesias. Ahora ponga atención acá. La definición de un loco es alguien que busca una respuesta distinta a una misma acción. Tendríamos que llamarnos locos muchos de nosotros porque hemos seguido buscando una respuesta distinta siguiendo las mismas acciones. Entonces, ponga atención a lo que te voy a decir. Muchos evangélicos, como el Choriwalk, vienen de estos contextos. Para ellos, protestantismo es esto. Y déjenme les digo una cosa, ¿no? Es triste, ¿no? Porque ciertamente en este mundo evangélico, ¿no?, en este submundo, ¿no?, que ellos crearon, que crearon todos estos músicos, todo se valía, hermanos. Por ejemplo, aquí en el 2006 estaba Marcos Witt reunido con Cantalamessa. Cantalamessa, que era el que estaba liderando en ese momento en Latinoamérica el movimiento ecuménico, ¿a quién creen que fue a buscar Cantalamessa? Y justamente en el Luna Park, en Argentina, se creó un congreso, pero ¿a quién creen que fue a buscar Cantalamessa? Cantalamessa no fue a buscar a los pastores, porque los pastores le iban a hacer así a Cantalamessa. ¿Saben a quién fue a buscar? A la luminaria que los evangélicos habían construido. Fue a buscar a Marcos Witt. Entonces Marcos Witt en el 2006 hace una declaración que obviamente se le echó el mundo evangélico encima, donde literalmente dijo que él iba a transitar por el camino ecuménico, porque el otro camino ya lo conocía. Entonces, como un neófito en teología, porque es un músico, y no significa que los músicos son neófitos en teología, pero es que es un patrón. Estos tíos no eran teólogos y no eran pastores, por lo tanto no tenían una vocación de servicio en un contexto local. Hoy podían tomar una decisión y mañana tomaban otra, y no había ningún problema, ¿no? Porque al final de cuentas su ministerio no era pastoral, era musical. Entonces aquí Marcos dice, no, yo voy a caminar por este camino. Obviamente la iglesia se le echó encima, tuvo que recular, salir y pedir perdón como otros, pero tranquilo que vamos a seguir, mira. Y creo que la convocación de hoy es un camino nuevo, peligroso, difícil, pero que potencialmente nos puede llevar a una nueva historia. O sea, para él el ecumenismo en ese momento, no sé quién le comió el cerebro a Marcos Witt. Tampoco es como que Marcos Witt sea una persona muy inteligente, ¿verdad? No es una persona que tenga esa vocación pastoral teológica de maestro, pero en ese momento Marcos Witt está diciendo, este camino, ¿no?, que potencialmente nos puede llevar a una nueva historia. ¿Cuál crees que era ese camino? El ecumenismo. El ecumenismo, que en ese entonces estaba obviamente auspiciado por Cantalamessa y que hizo un concierto entre católicos y evangélicos, pero no eran cualquier tipo de evangélicos, tenían que tener una afinidad con Marcos Witt. Porque ¿quién crees que dirigió ese congreso? Marcos Witt. Marcos Witt terminó cantando con evangélicos. Por eso una de las cosas que a mí me prohibían cuando yo era católico carismático, porque esta gente sabía el impacto que tenía la música en los 90 y en los 2000 en la sociedad entre evangélicos, a mí me prohibieron escuchar música de Marcos Witt. Yo se los digo siempre en mi testimonio, me prohibieron escuchar música de Jesús Romero y de Manuel Bonilla, que yo, ese tío ni siquiera era de mi generación, yo no lo escuchaba, pero la líder, la tía, que era más vieja que yo, creció escuchando a Manuel Bonilla y dijo, este es peligroso también. Ve tú a saber quién es Manuel Bonilla, yo nunca lo he escuchado. Supe que sacó música de niños y por ahí los niños la escuchaban, ¿no? Pero el problema era Marcos Witt y Jesús Romero. Entonces, ¿a quién tenían que tumbar? A Marcos Witt y a Jesús Romero. Ahora, como los evangélicos seguían a estas luminarias, ¿no? Pero el problema no ha acabado. De hecho, te voy a decir dónde está el problema hoy. Como los evangélicos seguían estas luminarias, no les fue difícil decir, es cierto, ¿por qué nos odiamos tanto? ¿Por qué nos tiramos tanto hate? Hay que cantar juntos, la música, el amor, etcétera. Y crearon personajes como Jonathan Ramos. Y crearon personajes como Sor Murcia, que de repente pierden totalmente sus valores morales y van y se revuelcan allá con los católicos, con los herejes y con quien sea, ¿no? Y terminan defendiendo toda esta basura. Entonces, cuando surge alguien en la palestra con celo y le dice, no, yo no voy a seguir esos pasos, ¿no? Voy a seguir los pasos de mis padres, los reformadores, los que pelearon con este gran nuestro que no ha cambiado un ápice. Yo no voy a seguir esos pasos. Tú eres el malo de la película, tú eres el renegado, tú eres el arcaico. ¿Por qué? Porque estos tíos surgen en el contexto de lo políticamente correcto, ¿sí? Para empezar, el ecumenismo no existe, menos entre católicos y evangélicos. Eso es puro bluff.
¿En qué sentido se puede ser ecuménico? Diálogo. ¿Dialogar qué? Si estamos hablando de dos paradigmas autoritativos y teológicos, ¿qué dialogan los católicos y los evangélicos? Teología. Bueno, intenten dialogar teología con un católico. A menos sé de él o cedes tú. No hay ecumenismo. Ahora, a Roma, que es una gran prostituta, como yo siempre lo he dicho, le conviene ceder. Roma cede a todo mundo. ¿Qué quieres? ¿Santa Muerte? Te damos Santa Muerte. ¿Qué quieres? ¿Pachamama? Metemos Pachamama. ¿Qué quieres? ¿El rito maya? Te damos rito maya. ¿Qué quieres? ¿Fiducias súplicas? Fiducias súplicas, papá. ¿Qué quieres? ¿Llevarte bien con los pentecostales? Te damos carismatismo. ¿Qué quieres? ¿Quieres evangélicos? Te damos evangélicos. ¿Música? Te damos música. ¿Sí? Entonces todos estos tíos, obviamente, los católicos, los abrazaron porque era una forma justamente de interactuar con los evangélicos. Y no hay que decir que para Pablo VI, 1960, se dio cuenta de que la única forma de frenar a los pentecostales eran los carismáticos. Los 60 los carismáticos entran a la iglesia católica para darle un aire fresco, dicen, un aire fresco a la iglesia, ¿no? Puro bluff. Puras mentiras. Roma siempre se ha sabido vender al mejor postor y lo vas a ver en el próximo cónclave. Ahí andan queriendo matar a Parolin ahorita, ¿verdad? Los conservadores, porque saben que trae mucha ventaja para ganar. Y Parolin es obviamente ultraliberal. Ahí está Müller ahorita diciendo que no, que las cosas se van a salir de control y que ya existen dos papas. ¿Qué rayos? ¿Qué rayos está pasando? Que por primera vez les está tocando beber el veneno que han construido. Bueno, pues aquí tienes a Marcos Witt, ¿no? En el 2006, o sea, tampoco no es como que tan viejo, en el 2006 haciendo estas declaraciones. Un patrón, ¿les parece esto es un patrón esto? Vean lo que sigue. Usted y yo, honro a mis padres, honro a mis abuelos, soy cuarta generación predicador por lado de mi madre. Es muy irónico, ¿no? Porque los católicos quemaron al papá de Marcos Witt. ¿Saben ustedes eso? El papá de Marcos Witt, gente, para quien no lo sepa, era un misionero. Él rentaba avionetas, repartía folletos, regalaba Biblias. Era un misionero de medio pelo. Los mexicanos, los católicos mexicanos un día lo agarraron y lo quemaron, lo mataron. Es un mártir, literal. Roma no cambia. Honro lo que Dios ha hecho a través de ellos, pero es un nuevo día y necesitamos buscar un nuevo camino. Yo me uní a esta invitación porque quiero investigar este camino. Quiero caminar por esta vereda diferente, porque ya conozco la otra. ¿Qué rayos? ¿Cuál vereda, no? Ahora, ¿tú crees que Marcos Witt, te voy a hacer, porque dices, eso fue hace 20 años. No, chiquito, déjame te hago una pregunta. ¿Tú crees que Marcos Witt ha cambiado sus convicciones respecto al catolicismo? Ni un ápice. Porque él creció en esa generación modelada por el Concilio Vaticano II, que le dijo cómo debía ahora comportarse con los católicos. De hecho, muchos de nuestros pastores que crecieron con toda esta vaina ya ni siquiera dicen catolicismo romano los cobardes, dicen religión popular. Para si un católico está en la iglesia no se vaya a sentir ofendido, que se pudran, ya tienen vergüenza del evangelio. Y ahorita te voy a decir otras cosas también que suceden debido a todo lo que heredamos. Y tú lo heredaste y tú estás acostumbrado a ello. Entonces cuando alguien dice, ya no quiero esto, tú eres el clavo suelto antisocial, por supuesto. Y que Dios nos dé la sabiduría, la gracia, para poder tener el acercamiento que yo sé que está en el corazón de Dios. Ok, vamos a ver uno más. Muchos pastores decían no. ¿Quién es este? Mira, aquí tienes otro más. Este personaje de abajo, yo lo he visto mucho en redes sociales, ¿no? No sé si sea un pastor o quien sea, ¿no? Qué rayos, soy cualquier persona es pastor. Pero este de arriba sí lo conozco, Alex Campos. Miren, hermanos, les voy a decir una cosa, porque quizás ustedes no lo sepan, pero en el catolicismo no hay buena música. Es más, no les importa esa área. Cuando yo estaba en el catolicismo, en el área carismática, había 3 grupos. Uno de ellos se llamaba Martín Valverde, un tío que canta para el perro, literalmente, o sea, mal, no tiene una buena voz. Si comparamos obviamente con todo lo que ha evolucionado la música evangélica, mala música, malos ensambles. Es el que creó esta canción de pues nadie te ama como yo, que la cantaban en todos los congresos carismáticos y luego hasta los evangélicos terminaron cantándola. Ese era uno, Martín Valverde. En aquel entonces empezó a hacer sus pininos un grupo que se llamaba Son by Four. Este grupo en realidad no era católico.
cantaba la de perdona si te estoy amando en este momento. Bueno, se convirtieron esos tíos y quisieron hacer pininos en el mundo católico cantando canciones católicas, pero no les funcionó porque a los católicos no les importa esa vaina, ¿no? Pero también se empezó a escuchar. Y había otra que se llamaba la hermana Glenda, una monja con una guitarra desafinada, unas tripas de gato ahí todas desafinadas. Uf, que como era como el epítome, ¿no?, de la espiritualidad. Martín Valverde fue el que se involucró con este perrito que tú ves aquí arriba, con Alex Campos, y se lo llevó al Vaticano. Así de fuertes son las convicciones, o eran las convicciones de los músicos cristianos. ¿Por qué Alex Campos no metió a Martín Valverde a un culto evangélico para que él interactuara, como dice Jeremías? Vuélvanse ellos a ti, no tú a ellos. No, es que estos tíos que tú ves aquí, Marcos Witt, Dante Gebel, Alex Campos, Tercer Cielo, todos están cortados por la misma tijera. Todos son músicos. Y para ellos el mundo se soluciona así, tirándose notas y afinando la guitarra en el solfeo, como dice por ahí un tremendo capo, ¿no? Afinando la guitarra en el solfeo de la Iglesia Católica. Entonces fíjate cómo él mismo dice, todo mundo me amenazó, pero aquí viene obviamente el elemento. Es que Dios me dijo que fuera, le dio una profecía al dictador Castillo, al marxista ese, ¿no? Siempre es eso, mira, checa. No vayas, te van a acabar, o sea, te van a cerrar puertas, no vayas. Y yo decía, bueno, voy a preguntarle a mi pastor, o sea, realmente él es el que siento que va a ser esa guía de parte de Dios. Voy con mi pastor y le digo, ¿qué hago? Y me dice, o sea, él no me dio una cátedra, solamente me dijo, Alex, la pregunta no es ¿qué hago?, sino ¿qué haría Jesús en tu lugar? Tremenda estupidez, ¿no? De hecho, hasta se creó un fenómeno con eso de la palabra de ¿qué haría Jesús?, ¿no? Tremendamente anacrónico, tremendamente irreal, ¿no? El pastor debería haber sido tajante. O sea, ¿qué comunión entre la luz y las tinieblas? Vas a ir a cantar literalmente en la cuna de la idolatría. Lo que pasa es que ya para la década de los 90, 2000 ya estaba bien golpeado justamente el mundo evangélico con este cuentito del Vaticano II. Porque recuerden ustedes, el cuentito del Vaticano II fue un cuentito único. Es decir, de nuestro lado el ecumenismo siempre ha existido. De hecho, el Consejo Mundial de Iglesias lo creamos nosotros para tener ecumenismo entre nosotros. Nosotros los invitamos a ellos, al diálogo, a aceptar a los ortodoxos. La Iglesia Católica nunca quiso, pero la Iglesia Católica hizo su propio concilio. Y en ese concilio ellos determinaron cuál era la forma en que tendrían que darse las relaciones entre evangélicos y católicos. Y ahí van los evangélicos como burros, ¿no?, a creerle al papa masón ese de Juan 23 y al otro papa ese judío de Pablo VI. Ahí van como tontos. Entonces el pastor, ya bien infectado desde la década de los 60, que creció en ese contexto, que ya no le dice catolicismo, le dice religión popular, el pastor totalmente politizado, ¿no?, políticamente correcto, que trata de tener gente en la iglesia porque esa es una forma de validarse, ¿no? Si tienes poca gente, tu iglesia no sirve; si tienes mucha gente, tu iglesia tiene éxito. Puras estupideces, ¿no?, del formato capitalista del día de hoy. Le dijo a Alex Campos, ¿qué haría Jesús? Sí, claro, Jesús se iba a meter a cantar con los fariseos, ¿no? Puras tonterías de ese calibre. Y entonces el tío que no tiene teología, ¿no?, que no tiene convicciones firmes, se romantiza el discurso del pastor y dice, ay, ¿qué haría Jesús? No, huevo el Jesus, ¿qué haría Jesús? Ay, pues Jesucristo iría al Vaticano a cantar con ellos. Ni siquiera fuiste a predicar, fuiste a cantar puras estupideces, porque las canciones que cantaba este tío eran totalmente ambiguas. O sea, se la podías cantar a una pibarda y se la podías cantar a un tío, ¿no? Este tipo de cosas, por supuesto, te demuestra la escasez en la que empezó a darse, obviamente, la falta de discipulado, no solamente en la década de los 90, en la década de 2000, y lo estamos arrastrando. Pero mira, ahora lo dice muy orgulloso. Me criticaron, pero yo fui un mártir porque eso es lo que haría Jesús. Y yo me acuerdo que en muchos campamentos le regalaban una pulserita a los pibardos, ¿no? Para que si iban a ver pornografía, vieran la pulserita, ¿no? ¿Qué haría Jesús, no? Y ese tipo de cosas, ese tipo de clichés de la cultura pop, ¿no?, del evangelicalismo, formó niños espirituales. La verdadera formación espiritual de una persona, hermanos, lleva años. El discipulado lleva años, lleva dolor, lleva sangre, lleva lágrimas. Porque no solamente es la ortodoxia, es la ortopatía, es la ortopraxis, lleva mucho tiempo. Y lo vas arrastrando. Por eso cada vez que tomas la Santa Cena es como un recordatorio de decir, otra vez, aquí estoy, discerniendo el cuerpo, ya libré la división, ya no tengo este problema y voy superándolo y sigues adelante, ¿no? Hasta que el Señor vuelva, así dice Pablo. No, estos tíos no, hermano, estos tíos romantizan todo este tipo de cosas, lo romantizan hasta el hartazgo, ¿no? Lo subliman su debilidad teológica y se la venden a los pibardos. Los pibardos lo escuchan y como los pibardos crecieron con la idea de que estos tíos eran las grandes luminarias que Dios había levantado, dicen, sí, ya no hay que pelear. Pero ¿quién habló de peleas? El contender ardientemente por la fe ha sido siempre uno de los elementos centrales de la vida espiritual y del creyente, ¿no? Pero miren, escuchen.
Uy, buenísimo. Caben, ve, si no tienes ese carácter, es mejor que no vayas. Entonces decidí ir y obviamente por los siguientes, qué sé yo, hasta la fecha, sigo siendo criticado y señalado. Pero lo que ocurrió allá adentro en el Vaticano fue tan extraordinario. No, no es cierto, no ocurrió nada extraordinario. Yo vi el video, la gente ni siquiera sabía lo que estabas haciendo. En el catolicismo romano, los formatos evangélicos son vistos con reticencia porque en el catolicismo romano, sobre todo el europeo, consideran al mundo evangélico como una secta. De hecho, una de las cosas que va a decir el propio Martín Valverde, para quien quiera buscar la entrevista, una de las cosas que va a decir Martín Valverde es que a él mismo le reclamaron a Martín Valverde porque había llevado a este pibardo a cantar al Vaticano. Y literalmente está cantando en la sala, ¿no?, de conferencia donde está ese monumento a la resurrección y la gente está como perdida, ¿no? No sabe ni qué hacer. Este tío metió una batería y se cree el gran canchero porque Dios lo llevó al Vaticano. ¿A qué rayos te llevó Dios al Vaticano? O sea, ¿cuál fue? Como si Pablo hubiera estado frente a Agripa predicando el evangelio. ¿Qué hiciste? Cantaste tu poeta y esas marranadas. Entonces, seamos, por primera vez en la vida, seamos sinceros. Seamos sinceros. Me invitaron a cantar y fui y canté y no lo romantices, no lo espiritualices. Que Dios me dijo, que Dios me dio una profecía, que yo le di un sueño a mi esposa, que por acá te ves. Caramba, sí, quien tiene un sueño cuente su sueño. Pero estos tíos formaron generaciones con toda esta vaina. Entonces sí, fue y se metió también al Vaticano. Ya van 3, ¿se fijan? Tenemos a Dante Gebel enseñándole a la gente que los evangélicos son miles de sectas menos él. Tenemos a Marcos Witt, que en el 2006 andaba cantando con Canta la Mesa, ¿no?, y diciendo que va a transitar el ecumenismo. Tenemos a este tío que fue y se metió al Vaticano y marcaron generaciones. Estas generaciones que fueron creadas por ellos, ahora se tienen que beber sus enseñanzas, porque ahora estos tíos son pastores. Pero vamos a seguir. Tan fuerte. Yo también ahí, por ejemplo, yo decía, ¿yo qué hago aquí? Miren quién está acá. ¿Ya lo vieron? ¿Ya vieron este pibe? ¿Ya saben quién es? ¿Saben dónde está? En efecto. Acá tienes a otro flojito, ¿no?, que afina la guitarra en el solfeo de la prostituta. Aquí lo tienes, mira. Ahí con todos los ídolos, ahí con los que se postra la gente, ¿no?, a rendirles pleitesía, cantando sus canciones lindas, ¿no? Porque obviamente él fue llamado por Dios a ir a cantar. Entonces el ministerio de Pablo debe haber sido cantar, ¿no? ¿Qué rayos? Ya nadie predica el evangelio, ya nadie tiene el celo, pero aquí vamos a ver otra cosa muy interesante. Por eso aquí muchos de ustedes me van a dar la razón en lo que le voy a decir, sobre todo los millennials, que están hartos de toda esta podredumbre del mundo evangélico. Y a ver, para quien crea aquí dice, pero tú dijiste que no ibas a estar en contra de los evangélicos. Yo no estoy en contra de los evangélicos, porque el remanente de Dios está ahí. Y la Biblia dice, Dios conoce a los suyos, teniendo la elección este sello. Los que son de él saben estas cosas. Son los otros evangélicos, ¿no?, sobre todo los débiles en la fe y los que han sublimado toda esta basura, con los que tenemos que a veces hacer defensa. Ya ni siquiera contra estos tíos. Pero bueno, quiero que lo veas, ¿no? Por supuesto. Yo les voy a hacer una pregunta, hermanos. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál canción creen que está cantando ahí? Jesús Arián Romero en una capilla católica, en una catedral católica. ¿Cuál canción creen que está cantando ahí? ¿Está cantando la de los fantasmas o todas esas basuras que sacó últimamente? ¿O está cantando la de que sacó con Natanael Cano? No sé, porque quién sabe con quién rayos anda cantando ya. No, ¿sabes cuál está cantando? Sumérgeme. Porque él bien sabe que los católicos que empezaron a seguir su carrera, las canciones que seguían eran las canciones que él cantaba espirituales. Cánticos espirituales que tenían que ver con una dinámica religiosa, obviamente introspección, de vida espiritual. ¿Por qué no les cantó ahí esa basura de los fantasmas y todas esas vainas que se andan inventando hoy en sus depresiones existencialistas? Pues porque supuestamente los católicos no quieren eso. ¿Y qué le canta hoy a los evangélicos? Pura basura. Por supuesto, gente. Solo haces bien las lecturas y te vas a dar cuenta de la gran hipocresía. ¿Pero qué crees? Mira, si estuviéramos en la década de los 90, todavía habría muchos evangélicos que pegarían el grito en el cielo. Pero yo les pregunto, ¿a alguno de ustedes les sorprende que Jesús Arián Romero ande cantando en catedrales católicas? ¿A alguno de ustedes les sorprende? ¿Verdad que ya no nos sorprende? Es bosta. Esa es la realidad. Ahora ya nos acostumbramos. El tío después va a andar diciendo que él no tiene, que los evangélicos, que el Papa es un siervo de Dios y todas estas estupideces que hacen todos estos cantantes que terminan siendo pastores. Y agárrense porque viene otro.
Por supuesto, todos ellos, miren, el caso, Cuando sonaba significaba hay que atenderlo. el caso de Jesús Adrián Romero, hermanos, no es diferente al caso del Choripanes. Vas a decir, pero ¿cómo los comparas? Es exactamente lo mismo. Si haces la lectura precisa te vas a dar cuenta de lo mismo. Son tíos que crecieron en un contexto que ellos mismos construyeron totalmente vaciado de elementos confesionales, de elementos reformados, de elementos históricos. Es decir, pusieron sobre la música todo el peso del discipulado, de la vida espiritual, de la liturgia. Lo echaron todo sobre el piano, todo sobre la guitarra. Y luego después de 20 años que eso explota, ¿no? Se derrumba, dicen, ay no, es que yo fui a la iglesia católica y sentí tan bonito. Sí, porque vienes de un basurero, heredaste un basurero. Entonces lo que le sucede al Choriwalk, ¿no? Es que caen en un hartazgo y que van de secta en secta. Eso es lo que le sucede porque nunca firmaron sus pies. Pregúntele usted al Choriwalk si en algún momento leyó una confesión protestante. ¿Sabes por qué el Choriwalk ya no dice que él era protestante? Ahora simplemente dice destruyó el protestantismo, porque nunca fue protestante, porque es un mentiroso. A ver, ¿a cuál iglesia protestante él perteneció? Viene de una iglesia unicitaria, donde lo bautizaron negando la Trinidad. ¿Qué te dice esto? Y luego él te dice, ¿sabes por qué se bautizó? ¿Sabes por qué se bautizaba el Choriwalk y se bautizaba? Que creo que sabes también quién hizo su Sor Murcia, también se bautizó como 5 veces. ¿Sabes por qué se hacía eso? Yo te lo voy a decir, porque si tú lo hiciste, quizá también tengas culpa. ¿Sabes por qué se hacía eso en el mundo evangélico? Y sobre todo en algunas sectas y todas esas vainas. Eso se hace porque le apuestas demasiado al sentimiento religioso. El sentimiento religioso que debería canalizar la vida espiritual, en cierta medida termina aglomerando toda la vida espiritual. Entonces, cuando traes los sentimientos religiosos bien equilibrados, andas en las nubes, papá. Pero que no llegues a pasar por una rachita mala porque te quieres volver a bautizar, porque sientes que Dios te abandonó. Ahora, vayan y pregúntenle a Choriwalk por qué se bautizaba. Exactamente por esa estupidez. Porque sentía que le había fallado a Dios. Porque sentía que no estaba bien convertido. En Hebreos, en el capítulo 5, se nos habla de una de las doctrinas básicas, los rudimentos de la fe. ¿Y sabes cuál es una de las doctrinas básicas que el creyente debe tener justamente para no andar haciendo esas tonterías? La doctrina de los bautismos. La doctrina del bautismo. La doctrina del bautismo es la doctrina básica justamente sobre la cual se comienza la construcción de la creencia cristiana. Porque ahí eres sepultado, ahí eres resucitado, ahí asciendes con Cristo a las alturas y estás sentado, ¿no? Ahí está testimonio. Nuestras confesiones lo abordan así. No solamente es un signo visible, sino que habla de una acción interna del Espíritu Santo, de nuestra perdón de nuestros pecados, de nuestra regeneración, de nuestra inserción en la elección divina. O sea, todo eso viene en las confesiones. Pregúntenle al Choriwalk si él alguna vez leyó una confesión. Las confesiones, que fueran esos grandes manifiestos, ¿no? Magisteriales, de personas que sí eran teólogos y que se tuvieron que enfrentar a esta gran meretriz, simplemente fueron dejadas de lado. Pero no son los únicos. Mira, fíjate, por acá tengo otro. ¿Tú sabes quiénes son estos tíos? Estos tíos son otros músicos, ¿no? Y ahí está, ¿no? O sea, siguen metiendo la pata más no poder. Pero si alguien llega hoy y dice, ya me harté de esto, papá, no, ¿cómo crees? El Papa Francisco fue una voz de paz. ¿Sabrán este par de tolondros, no? Que el Papa Francisco, esa voz de paz, pactó con el Partido Comunista Chino, donde literalmente matan a los cristianos y los persiguen. ¿Sabrá él eso? Humildad y servicio en un mundo que grita por amor y verdad. Esto es bluff, esto es pura basura. Esto es pura basura. Conoces cero del Papa Francisco. Eres parte del problema. No importa la tradición o la denominación. Entonces ahora ya es lo que les digo. Y la mayoría de jóvenes que heredan la doctrina de estos tíos nos tienen a nosotros por groseros, por demasiado duros. No, estos tíos son el problema, no nosotros. Obviamente el celo por la casa de nuestro Señor nos consume. Hemos crecido, ya gracias a Dios salimos de estos rudimentos. Dejamos la lechita espiritual. Empezamos a crecer espiritualmente y ahora leemos a estos tíos que pasan 30 años y siguen botando las mismas estupideces de su boca y uno dice, ya basta, ¿no? Ya estoy harto de esto, ya basta. Quisiera uno que la iglesia creciera, fuera madurando a la perfección, porque se supone Efesios capítulo 4 dice que para eso Dios puso pastores en la iglesia, para perfeccionar a los santos, y ahora la perfección consiste justamente en borrar las distinciones, cuando en 1 Corintios capítulo 11, versículo del 20 al 29 dice, es necesario que entre vosotros haya disensiones para que se manifiesten los que son aprobados. No, ahora ya no hay disensiones. Católicos, budistas, pachamamas, todos metidos en una misma bolsa. ¿Por qué? Porque lo importante es el poema, el canto. Pura basura, compadre. Mi camarada. Cuando un corazón que inspiró a tantos deja de latir, el alma del mundo se detiene por un momento. ¿Qué perro? Ni qué alma del mundo, ni qué 8 cuartos, ¿no?
Desde tercer cielo oramos por consuelo por los que sienten la partida y que el gran legado siga iluminando el camino de muchos. Pura bosta, puro bluff. Puro bluff. Esto es lo que nos heredaron estos tíos. Y todavía siguen, o sea, los tíos siguen ese mundo que ellos construyeron. Obviamente, aquí vuelvo otra vez a la lucha intergeneracional. Los boomers no van a querer que su mundo se venga abajo, ¿verdad? Tienen miedo a los cambios, les da miedo a la tecnología. Ellos fueron los que vieron al anticristo en la tarjeta de crédito, en el código de barras, ahora la ven en la inteligencia artificial. Pero estos tíos que construyeron este submundo evangélico no quieren ver que su mundo se venga abajo, porque estos tíos construyeron su submundo evangélico teniéndole miedo al catolicismo romano. Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, Tercer Cielo, Alex Campos, Dante Gebel, todos están cortados por la misma tijera. Entonces heredamos 10 paradigmas. Uno de ellos, por ejemplo, que heredamos y que todavía lo tenemos acarreando, es este. Muchos músicos se convirtieron en pastores. Y ojo con lo que estoy diciendo, no quiere decir que un pastor no pueda ser músico. Yo soy músico, ni modo que deje la música para ser pastor. No es la lectura que estoy haciendo. Lo que estoy diciendo es que estos adoradores, estos levitas, como ellos se llamaban, ¿no? De repente hicieron una transición rara, como si fuera un patrón, todos. No es como que un caso aislado por allá, que Danilo Montero, no, todos. Danilo Montero, Marcos Witt, también Dante Gebel, todos se metieron en ese círculo del pastorado. Y se convirtieron ahora en los referentes teológicos que le marcaron el rumbo y le siguen marcando el rumbo a muchas generaciones. Jesús Adrián Romero también es pastor, ¿verdad? La iglesia, obviamente, y esta es la crítica que yo le decía a Jesús Adrián Romero la vez que traté con su video, es que la iglesia se volvió un espectáculo. Y si tú lees mi libro, mira que lo tengo aquí está. Ni estoy en contra del piano, ni estoy en contra de la música, ni estoy en contra del worship, aunque lo puedo criticar, ¿no? Porque me parece excesivo y a veces me parece fragmentario, ¿no? No estoy en contra de todos esos elementos que sirven justamente para la edificación del pueblo de Dios, porque así dice Corintios, cuando reunimos uno tiene salmo, o sea, no es como que la solución es quitar a los músicos, no papá, o sea, es tirar el agua con la bañera. Lo que trato de decir es que no puedes construir la iglesia poniendo todo sobre la música, todo sobre el poema, porque esos elementos son secundarios, no fueron construidos o no están ahí para soportar todo el peso del discipulado, todo el peso de la vida espiritual. Por eso, y nada más por eso, muchas personas cuando se ven en una crisis espiritual, ¿sabes qué hacen? Ponen una canción. A ver si la canción dice algo que les mueva las chispas ahí, las emociones, porque crecieron justamente en aspectos netamente emocionales. Entonces la estética, la producción escénica reemplazan poco a poco de forma sencilla, ¿no? La formación doctrinal se empieza a dejar de lado, ¿no? Y ahora es cambiada por la antología musical. Esta generación de los 90, 2000, no sé si todavía, porque yo me desconecté de la música yo en los 90, la última canción que escuché es Soy una nueva criatura y de ahí me perdí. Estas generaciones obviamente crecieron con antologías musicales que están pendientes de a ver qué más va a sacar el cantante, ¿no? Porque ellos ya lo hicieron esa luminaria. Y otra vez, tampoco estoy en contra, no, porque sería irónico, yo soy músico, ¿no? Yo alegro la vida de las personas con música. Si tú me invitas a una boda, uy, canto a tu boda. Las bodas, Dios santificó esos lugares, o sea, Jesús estuvo en ellas. No estoy en contra de eso. Lo que estoy diciendo es que estas cosas no están hechas para soportar todo el peso de la vida espiritual. No están hechas para eso. Otra cosa que heredamos, ¿no? Esto, los pastores empresarios. ¿Cómo me daba mi coraje, hermanos? De hecho, me da tanto coraje en las venas, porque cuando fui pastor y me tocaba estar en las juntas administrativas, ¿no? Donde se reúnen todos los pastores, ¿sabes qué es una de las cosas que constantemente se están tocando? Y tú eres pastor, no me vas a dejar mentir, es ¿cuántos miembros tiene tu iglesia? La pregunta obviamente surge en un contexto muy específico y te lo dice alguien que fue pastor en 3 denominaciones y en las 3 esa pregunta siempre va a estar. ¿Cuántos miembros tiene tu iglesia? ¿Sabes por qué? Porque de los 90 a los 2000 la iglesia entró en estos formatos llamados iglecrecimiento, donde se interpretaba que los pastores o las iglesias que crecían eran iglesias bendecidas. Ergo, las iglesias que no crecían, ¿qué eran? Iglesias que o el pastor estaba haciendo mal el trabajo, o el pastor no entendía la visión de Dios. Aquí entró toda la basura del G12 para ayudar al pastor a entender la visión de Dios y que su iglesia creciera. Toda esta basura, toda esta ponzoña que se metió a la iglesia, obviamente trajo consecuencias. Estos pastores, mira, se sectorizaron. La escala de valores era así. Las mega iglesias son iglesias que están bendecidas,
Y las iglesias que tienen 5 o 6 miembros son iglesias basura, o sea, porque el pastor no sirve. Por eso no crece la iglesia. ¿Pero quién te enseñó a pensar así, papá? Ah, pues bueno, el modelo que heredamos justamente de los 90, 2000, donde se metió el G2 y toda esta basura, toda esta ponzoña, que nos marcó ese rumbo. Entonces, estos pastores, obviamente, al verse en entredicho de ¿qué hago para hacer crecer la iglesia? Estos pastores abandonaron a las ovejas. ¿Cómo las abandonaron? Sí, ya no les, para poder tener contenta su propia conciencia y su propia visión eclesiológica, abandonaron a sus propias ovejas para meter cabras, para poder ahora sí tener el autoestima de que Dios está con ellos. Y terminaron haciendo cualquier tipo de estupidez y llenaron a la iglesia de cabras. Y la gente que está en las iglesias, que eran ovejitas fieles de años, que querían aprender, vieron sustituida la vida eclesial por todo este formato, ¿no?, de CEOs, de iglesia franquicia, de eficiencia, de números, de branding, de expansión. ¿Por qué? Porque las iglesias pequeñas eran sinónimo de fracaso. No sé si todavía siga siendo así, ¿no? La realidad es que a mí ya eso no me importa, pero lo viví cuando fui pastor y creo que muchos lo han vivido. No sé si la iglesia católica también tenga este problema, pero este asunto es así. Iglesias pequeñas, sinónimo de fracaso. Iglesias grandes, bendición. Entonces esos pastores que tienen mucha gente se creen los papas fritas. Habrás leído tú, pequeño, chiquitín, lo que Dios le dijo a la iglesia de la Odisea. Habrás leído esa parte donde dice, tú dices ser rico y que no tienes necesidad de nada. Y eres un pobre, ciego, desventurado, miserable. Has leído tú lo que le dijo Dios a la iglesia de Esmirna. Tú eres pobre. Yo conozco tu persecución, tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Cómo es que estos tíos me subvirtieron ese valor de Jesucristo? Entonces esos pastores, otra vez, volvemos a la construcción de las luminarias. Estos pastores son los que están orando ahorita por Donald Trump. Esa no te la sabías, ¿verdad? ¿Qué carambas anda haciendo el hereje ese Guillermo Maldonado orando por Trump? Es que es una luminaria porque tiene mucha gente. ¿Qué anda haciendo Sor Murcia defendiendo a Cash Luna? Por supuesto, papi, porque todo tiene un motivo. Cuando alguien se levanta y dice, estoy harto de esta basura, estoy harto de esta vaina, la gente se queja, eres el mal pastor. Un día yo les dije, por supuesto, ¿quién les hizo pensar eso? Les dije en la junta de administradores, que una iglesia que tiene 5 personas vale menos que una iglesia que tiene 1000 personas. ¿Quién les hizo pensar así? A ver, díganmelo. Si así fuera realmente, los misioneros son los más grandes fracasados del mundo. ¿Sabes cuánto llega a durar un misionero para ganar una persona? Por ejemplo, yo tenía una amiga que era misionera en India y duró 3 años para ganar un alma para Cristo. 3 años. Tremenda fracasada, ¿no? Desde la visión, por supuesto que le damos. Pero cuando venían los misioneros, queríamos esas grandes historias, ¿verdad? Queríamos esas grandes historias del sufrimiento. No, papá, así no funciona. Tú sacaste el sufrimiento de la iglesia cuando te avergonzaste de tener 5 personas y metiste todas esas cabras, ¿no? Que son esas cabras las que escrachan a tus ovejas, las terminan vilipendiando, las terminan escrachando y son las que estás alimentando con todos esos sermoncitos de chistes y todas esas payasadas. Justamente por eso, seamos sinceros, hablemos por primera vez con pantalones, ¿no? Y seamos realistas, esa es la verdad. Yo se los dije, yo lo viví, hermanos. Cuando yo estaba en mi iglesia en Monterrey, ¿no? Estaba pastoreando a los jóvenes, ahí llegaron estos tíos de Hillsong. Un pana que salía a predicar con pantalones trozados, ¿no? Y sus camisitas en B y haciendo faramayas, metía un espejo y hacía obras de teatro como Itel Arroyo. Todas estas payasadas le encantaban a los jóvenes. Yo perdí jóvenes ahí, porque la iglesia franquicia ya no gana a las personas. La iglesia franquicia se lleva a la gente de otras iglesias. Entonces muchos pastores tuvieron que lidiar con esto. Pero ¿sabes qué hacían estos perritos? Porque esto es muy astuto, hermano. ¿Sabes qué hacían estos? Al darse cuenta que ellos tenían el monopolio y darse cuenta de que estaban trabajando en un sentido capitalista, ¿sabes qué hacían? Compraban a las otras iglesias. ¿Quieres estar bajo mi cobertura? Ya lo estás entendiendo. Toda esta payasada, todo este excremento, toda esta basura, ¿no? Obviamente cuando alguien la toca, hermano, estamos tocando generaciones, estamos tocando fibras muy, muy sutiles, muy delgadas. Estamos tocando la herida. ¿Quieres estar bajo mi cobertura? Y ahí nacieron los apostolitos, ¿verdad? Los apostolitos, los profetitas, los querubines, los papitos, porque ellos, al tener una visión de Dios, que Dios estaba respaldando, te podían ayudar a que tu iglesia no fuera un bodrio con 5 gentes, sino que fuera una mega iglesia. Aquí, en este contexto, 90s, 2000, surge todo ese basurero de las mega iglesias, que mucha gente dice, han sido una gran bendición porque mucha gente llega por influencia. No, la mayoría de esa gente son cabras. ¿Qué te hace pensar que el remanente son masas acumuladas? Menos en un país secularizado, en países secularizados, apóstatas. Entonces, por supuesto, ahí entiendes, todo esto surge en el contexto de los 90, 2000, se va dando de forma concatenada. Lo heredamos. ¿Qué pasa? Pues obviamente, al meter tantas cabras a la iglesia, ¿no?
que traes allá redimidos a que los ponga a brincar como locos. A este muchachito que viene del mundo le gusta el rap y dice, bueno, pues, estoy cansado de esta vida, no hay un proceso ontológico de conversión existencial, se mete porque le gustó redimidos, se mete buscando la música, como es el caso de muchos muchachos, lo quitas de la batería y se va a la iglesia, o lo pones en disciplina porque hizo algo y le quitas la guitarra y se deprime, porque todo gira en torno a la música. Nosotros cometimos ese error, les dimos la música a ellos. ¿Qué pasa? Entonces, para alimentar estas cabras, lo que menos tienes que hacer es teología sistemática, o teología dogmática, o teología pastoral. No, que las pierdes, papá, se te aburren, se te duermen en la iglesia. ¿Qué hay que hacer? Aquí entramos al cambio de formato. 90s, 2000s, el formato mutó. 1 hora de alabanza, 30 minutos de predicación y vámonos cada quien a su casa. Y otra vez, ojo, que no estoy diciendo que la alabanza esté mal, para que no haya aquí músicos frustraditos que digan, Edgar está en contra de la música. Yo soy músico, papá. Yo me gano la vida como músico. No tengo nada en contra de la música, pero cada cosa en su tenor. Entonces, por supuesto, al mutarle el formato, aquí empieza la feminización del cristianismo, que es algo que yo también tengo muy bien leído aquí. ¿Por qué? Porque la música está abocada totalmente a los sentimientos. Y los hombres no son hombres. A ver, la mayoría de la masculinidad, el arquetipo de la masculinidad no son tíos sensibles, no son tíos que están todo el día llorando. Tiene que haber un momento donde tiene que haber ese respaldo, ¿no? Esto te lo va a decir el propio William Cray. En la iglesia, que soporte toda la estructura de la iglesia que perfecciona al creyente. Entonces viene el auge de la psicología pop. Este tipo de mensaje terapéutico, sanidad interior, congresos, el coaching, reemplazan el llamado al arrepentimiento. Y aquí yo les hice una pregunta la otra vez, y no quiero ser duro de verdad, pero pues si no lo digo yo, alguien más lo va a decir, caramba, ¿qué más da? ¿No? Escráchenme a mí, tírenme hate a mí. ¿Hace cuánto fue la última vez que escucharon una predicación acerca de la elección, de la justificación por la fe? ¿Hace cuánto que escucharon una predicación acerca de la predestinación, de la Trinidad? ¿Hace cuánto que escucharon una predicación acerca de el bautismo? Pues cuando hay bautismos. ¿Hace cuánto que sucedió en todas esas iglesias? ¿No se han dado cuenta? ¿No han despertado de la Matrix? Hace mucho tiempo que dejaste de alimentarte, papá. Hace mucho tiempo. Ahora, aparecen los católicos y lo único que te quedó a ti es tu soloísmo bíblico. Nunca leíste una confesión, no sabes qué es la reforma. Es más, les digo algo bien curioso. El domingo yo estaba predicando sobre la Santa Cena, ¿no? Y estaba hablando entre los diferentes tipos de visión que hay, la transubstanciación, el simbolismo. Pues hubo una persona que se me acercó, y no voy a decir su nombre, pero es un buen amigo mío, que me dijo que él no entendió nada. Y le dije, ¿cómo? Tienes 20 años en la iglesia. 20 años en la iglesia para dar vergüenza. Este es un tema básico. No, es que el mensaje está muy elevado. Sí, exactamente. Eres el resultado de una generación que está perdida. Y es así, hermanos. Y mucha gente se enoja, ¿no? Edgar es muy duro, pero aquí les voy a decir otras cosas muy interesantes, ¿no? Es en este contexto, en este que te estoy diciendo, es en este contexto donde sale Paul Washer, por supuesto. Es en este contexto donde surge John Piper. Es en este contexto donde empieza a tener relevancia John MacArthur o R.C. Sproul, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos hartos de estar muriendo de hambre dicen, oye, de repente Paul Washer es un sermón, una reprensión, una exhortación. La gente dice, ¿qué carambas acabamos de escuchar, no? Nunca había escuchado algo así. Papá literalmente te está regañando. Hasta un regaño le sabía gloria. Es más, Paul Washer literalmente les dice, cállense cabezones, dejen de aplaudir. Y la gente es, wow. Obviamente tienes muy buenos mensajes de Washer. Yo bebí muchísimo de Washer, pero surge en un contexto donde la gente estaba hambrienta. Estamos otra vez en ese contexto. Ya pasaron dos décadas. ¿Qué pasa? Que empiezas a escuchar a la supremacía de Cristo de John Piper. Empiezas a escuchar temas de la santidad de R.C. Sproul. ¿Sí? ¿Qué dices? Pero qué, Dios mío, ¿qué es esto? ¿No? Empiezas a crecer, papá. Entonces, no es como que, vuelvo y repito, ¿no? Porque la otra vez que hablábamos con el hippie del solfeo decía, no, tienen que estar sujetos. No, papá, a ver, dos cosas. Uno, sí tenemos que estar sujetos a los pastores, pero los pastores no pueden enseñorearse a las iglesias. Y todo esto que sucede en la década de los 90, los 2000 fue un enseñoreamiento de la iglesia. Pero ya ni digamos de la iglesia, no de las cabras. Punto número 6. Está en este contexto que surge el neomisticismo. Ya ni siquiera deberíamos de llamarle neopentecostalismo. Se me hace que la palabra pentecostalismo ahí está de más ya.
Debería ir mutando la nomenclatura. Yo escucho a locas, viejas brujas como Lindsey Font diciendo todas esas estupideces o Ebenezer. Digo, pero qué locura, esto ya ni siquiera es pentecostalismo, esto es cualquier basura, cualquier aberración. Porque el neopentecostalismo tuvo sus propios criterios, ¿no? O sea, un agregado al pentecostalismo de profetas, de apóstoles, ¿no? De guerra espiritual. Pero escuchas ahora Ebenezer o toda esa basura, que caramba, esto ya ni siquiera entra dentro de la nomenclatura. Pero ¿sabes qué pasa, hermano? Este es otro de los problemas. Se borra la distinción. Porque como ellos adoptan el formato o el etos de la década de los 90 y de los 2000, cualquier iglesia que tiene un formato con 40 minutos de música y un tío hablando 30 minutos, eso entra dentro del etos evangélico, aunque sea pura bosta, pura basura. Se borró la línea. Se quitó la distinción. Por eso Murcia anda con Cash Luna revolcándose como una prostituta. ¿Cuánto daño le ha hecho ese hombre al mundo evangélico? Ah, no, pero Cash Luna está casado y Steve Lawson se divorció. ¿Y qué más da? Cash Luna sigue siendo un hereje terrible. ¿Sabes a cuánta gente engañó ese payaso con su línea de poder y todas esas cosas? ¿Has leído, por ejemplo, en la historia de Eusebio de Cesarea? No, yo sé que no has leído la historia eclesiástica, ¿verdad? Donde el apóstol Juan un día entra a los baños públicos y está Cerinto, el hereje. Y el apóstol Juan dice, vámonos de aquí a la roña porque si no el techo se va a caer porque aquí está el hereje de Cerinto. ¿Sí? Ah, es la corrección política, ¿va? Tú no puedes decir este tipo de cosas porque tú eres el malo. ¿Qué me importa a mí ser el malo? Eso es lo que le digo a los pentecostales que me tiran hate a veces. Ustedes no representan a ningún pentecostal. Los pentecostales verdaderos quieren crecer, quieren servir. Por eso yo la otra vez dije, qué crápulas, ¿no? O sea, asustándolos que si te tomas una cerveza, que si bailas te quedas en el rapto. Ya dejen esa basura, muchos de ellos tienen que crecer. El cristianismo no es no tomen, no palpen, no gusten, no bailes. El cristianismo es ¿qué hacemos? Caramba, este mundo se está yendo al carajo, ¿qué hacemos? Ah, bueno, pues aquí surge ese neomisticismo hoy de nueva era, no sé qué diablo se ha metido ya a las iglesias. Y aquí viene la explosión de ese neopentecostalismo light, ¿no? Milagros, decretos, atmósferas. De aquí viene Santi, gente. Católico que estás en el chat. Si tú piensas que Santi fue protestante, Santi era una crápula, venía de toda esta basura. Bautizado 5 veces. Es más, él mismo se llamaba profeta. Qué loco. Profetizaba a los 4 vientos, ¿no? Ahora ya entiendes, obviamente, el hartazgo en el que encuentra y por qué, aunque es un tío que no, a ver, vuelvan a ver el patrón. O sea, tú dices, bueno, es un tío que literalmente se ha tomado las cosas en serio. No, el tío no sale eso de la escritura. O sea, agarra un nicho de mercado donde está generando ingresos y obviamente de ahí no lo vas a sacar porque el tío no se le da el estudio. Viene arrastrando el patrón de las sectas. Porque miren, hermanos, salir de esto, y aquí se lo voy a decir, salir de esta basura duele como no tienes una idea. Y te lo dice alguien, por supuesto, que creció escuchando a Juan Carlos Harrigan, a Gigi Ávila, a Dante Gebel. Cuando yo empecé a hacer la transición, ¿sabes lo primero que me dijo mi pastor? Y te lo voy a decir aquí enfrente. Porque yo predicaba en la iglesia. Y como mis influencias eran esos tíos, como es la influencia de mucha gente, y todavía mucha gente me dice, no, que yo predico como pentecostal. Cuando yo empecé a dejar todo eso, ¿no? Y empecé a cambiar mis sermones, a estructurarlos de forma, como he aprendido en el seminario, exegética, sintáctica, con justaposiciones, con elementos, ¿no? ¿Sabes qué fue lo primero que me dijo el pastor? Aquí te va. Estás haciendo algo porque siento como que estás perdiendo el fuego del Espíritu Santo. ¿Has escuchado eso? ¿Has escuchado esa frase? ¿Cómo hace daño esa frase, hermanos? Se los digo de todo corazón, ¿cómo duelen esas cosas? Porque era normal, ¿no? A ver, yo me acerqué un día, me empezó a gustar la lectura, me regalan un libro de Calvino, yo empiezo a leer a Calvino y me doy cuenta que hay una profundidad teológica que en mi iglesia no había. Yo me acerco a mi pastor y le digo, pastor, ¿qué es Calvino? ¿Qué es calvinismo, no? Acuérdense, estamos en los 2000, o sea, el internet todavía no tiene el auge que tiene hoy. Me regañó. Me dijo, no, eso son herejías, dijo. Crean un arquetipo de desagrado, ¿no? El objeto de desagrado al que debes de perseguir y atacar. Y sí, mucho tiempo lo consideré así. Después de que salí del seminario, yo ya conocía, por ejemplo, en la teología sistemática, ¿no? la soteriología. Y cuando le volví a preguntar, le dije, ¿qué es el calvinismo, pastor? Me dijo, no, son 10 puntos que están refutados. Me di cuenta y no tenía ni la más remota idea, ¿no? Ni la más remota idea. Pero yo, según él,
estaba perdiendo el fuego del Espíritu Santo. Ahora, esta es otra estereotipación, hermanos. ¿Qué es el fuego del Espíritu Santo? Pues en ese mundo que se formó, el fuego del Espíritu Santo se empezó a asociar a sentir una serie de emociones, ¿no?, exacerbadas en contextos muy específicos, ya sea de alabanza o de la predicación. Y en ese contexto surgieron todos estos predicadores dominicanos, puertorriqueños, ¿no?, que tenían esa cadencia muy particular y empezaron a tomar mucha relevancia. Entonces mucha gente quiso empezar a imitarlos, porque por supuesto ellos lo que traían era el fuego. Esa era la interpretación. Ellos traían fuego. Era una interpretación muy superficial, ¿no? Siendo muy sinceros, era muy ambigua, porque podía significar cualquier cosa. Pero ellos traían fuego. Entonces lo que queríamos era fuego del Espíritu Santo. ¿Qué rayos era el fuego del Espíritu Santo? Pues esa algarabía, esa exultación. Por eso muchas veces se hacían estos congresos para hablar lenguas o para ser bautizados. Y no estoy en contra de nada de eso. Escúcheme bien, porque los pentecostales de larga data le han contribuido justamente a la neumatología, en esta visión espiritual del mundo que yo siempre he dicho que es muy buena. Pero cómo se fue formando todo esto dentro del contexto de la iglesia es algo que a todos nos tocó. A todos nos tocó. También me tocó el pastor que me quiso tirar. También me tocó el pastor que me sopló y me dio profecías. También me tocó el pastor que gritoneaba más. Cada palabra que decía eran 5 gritos, ¿no? También me tocó el pastor que se ponía así y parecía que estaba vendiendo cobijas. Todo eso me tocó. Y yo entiendo, ¿no? Como entiendo el muchachito que quería cantar como Marcos Witt y que hacía la proyección de vocales como Marcos Witt, ¿no? Porque quería imitarlo. Todos traemos algo heredado de esa generación. Todos lo traemos. Y no es algo de qué avergonzarnos. Pero si nos quedamos ahí, vamos a seguir perpetuando el modelo. Ahí tienes a Tercer Cielo diciendo las estupideces todavía que dices. Ahí tienes a Bolaines, ¿no?, que no se da cuenta que estamos en el 2025. Sigue diciendo las estupideces que dice. Entonces, alguien sale, ¿no?, y dice, oigan, ya párenle, ¿no? Ay, este tío está en contra de los Lastra. ¿Qué rayos? Para mí Lastra ni existe. Está en contra de Moncada y de Gutiérrez. Por favor. Estoy en contra de todo esto que se ha perpetuado y que tenemos que desmantelarlo. Pero obviamente desmantelarlo, hermanos, duele. Y desmantelarlo no quiere decir que vas a ir a desmantelar tus iglesias. De hecho, estoy en contra de eso, porque eso es parte del problema. Pero aquí está, por supuesto, el divorcio generacional en las iglesias. Los boomers y los centennials ya no hablan el mismo idioma. Y sí, obviamente somos muy críticos, ¿no? El centennial tiene un problema de pornografía. Papá, ellos viven en un mundo pornográfico. ¿Cuál era el problema de los boomers? Nadie sabe, ¿verdad? Ese es el asunto. Punto número 9. Los hijos de dicha generación. ¿Quiénes son los hijos de dicha generación? Pues nosotros. Nosotros somos los hijos de esa generación. Somos los hijos de Tercer Cielo. Somos los hijos de Jesús Arián Romero. Somos los hijos de Marcos Witt. Somos los hijos de Marcos Barrientos. Somos los hijos de Alex Campos. Somos los hijos de Dante Gebel. Nosotros, algunos de ustedes compraron sus libros, somos los hijos de Rick Warren, algunos de ustedes fueron a sus conciertos, algunos de ustedes participaron en sus cruzadas, somos los hijos de Anaconda, somos los hijos de todo ese etos que se creó, somos los hijos de Gigi Ávila, ¿no? Pero es una estupidez seguir defendiendo todos sus errores, porque al seguir defendiendo sus errores como si fueran adalides, ¿qué nos separa a nosotros del catolicismo romano? No, ellos han tenido muchos errores, de hecho deberíamos ya separarnos de esos errores y empezar a marcar la pauta respecto al futuro. Pero no te metas con San Gille. ¿Pero quién es San Gille? Gille cometió muchos errores, era humano. Hizo mucho bien a la iglesia, por supuesto. También Jesús Arián Romero y Marcos Witt. Pero hoy que podemos ver, ¿no?, con una visión mucho más madura, muchos de nosotros, bendito sea Dios, tuvimos influencia. Mira, te lo digo aquí de todo corazón. Bendito sea Dios que tuve influencia del calvinismo. Se lo agradezco muchísimo a Dios que en mi vida apareció Paul Washer. Le agradezco grandemente al Señor que haya levantado a ese muchacho. Que era un muchacho, era un adolescente, estaba en la universidad cuando empezó él a predicar. Le agradezco mucho al Señor. Ese hombre va a tener coronas perlas en su corona, ¿no?, cuando aparezca el príncipe de los pastores. Él no sabe la influencia que tuvo sobre tantas personas. Porque en un momento cuando yo estaba totalmente, y creo que es el caso de muchos de ustedes, bendito sea R.C. Sproul, ¿no?, con su libro La Santidad de Dios. Dios lo bendiga enormemente. No es perfecto R.C. Sproul, ni tampoco Paul Washer, ni ninguno de ellos, pero no saben el impacto que tuvo, el celo que tuvieron por la palabra del Señor, ¿no?, en medio de generaciones, por supuesto, que estaban putrefactas. Dios lo bendiga a Paul Washer por haber tenido el celo. Fíjate, en una conferencia donde todo el mundo, era una conferencia de jóvenes, todo el mundo estaba riéndose, divirtiéndose, pasándola bien. Cuenta en su testimonio, si no paramos esto aquí, la generación se va a perder. No se estaba dando cuenta que ese sermón, el sermón a la juventud, iba a marcar un antes y un después para muchos de nosotros.
Y todavía lo encuentras el sermón en 144 HP porque todavía no existían las cámaras buenas para grabarlos, ¿no? Dios bendiga a Paul Washer donde quiera que él esté, ¿no? Porque ciertamente él no se dio cuenta que ese día que se levantó a predicar, ese sermón cambió toda una generación. Y sí, nos dividió a todos. Nos dividió porque muchos lo vieron como un peligro, ¿no? El calvinismo es el gran peligro, ¿no? Porque así crecimos. Crecimos con la denominación, la etiqueta, las sacrosantas iglesias del Perú y todas esas payasadas con las que crecimos. Las sacrosantas asambleas de Dios, los metodistas, los presbiterianos. Crecimos con todo eso, por supuesto. Lo amamantamos tanto que cuando llegamos a escuchar a alguien que no es de nuestra tribu, no, tenemos que tener mucho cuidado porque no es de nuestra tribu. ¿De verdad crees que Dios necesita... ¿De verdad crees que Dios necesita que alguien sea pentecostal para que pueda hablarte? No has aprendido nada en todos estos años, ¿no? Y tú puedes decir los propios nombres, ¿no? O sea, esta división que se dio nos trajo un nuevo mundo. Ahora, estos son los 10 paradigmas que deberíamos heredar. Los deberíamos heredar entre nosotros. Y hoy hablaba con mi esposa y le decía, mira mujer, le decía, las redes sociales son una cuestión muy voluble, ¿no? ¿Dónde estás arriba, dónde estás abajo? Y se acabó. Cierras la computadora y sigues tu vida, ¿no? Pero ciertamente las redes sociales vienen a formar parte de un momento en el que así como Paul Washer se levantó un día y predicó, ¿no? Y después andabas buscando cualquier fragmento de sus predicaciones o estudios porque estabas hambriento. Así las redes sociales han venido hoy a marcar un antes y un después. Tú piensas que yo le tengo fidelidad a las asambleas de Dios, o a los metodistas, o a los... Estás equivocadísimo. Pero esto no significa que los odie. Ni tampoco que quiero dividir a la iglesia, o que quiero pelear a pentecostales contra bautistas. No, estás equivocado. Lo que yo por lo menos trato de hacer es que mis hijos o tus adolescentes no hereden lo que nosotros heredamos. ¿Por qué tenemos que seguir perpetuando el error? ¿Por qué tenemos que hacer exactamente lo que hacen los católicos? Tienen un papa fornicario, un destructivo, un asesino y lo tapan, lo encubren. ¿Por qué tenemos que hacer eso? No tenemos que hacer eso. Podemos heredar un mejor mundo. Mira, yo se los he dicho, el neocalvinismo lo intentó de verdad, lo intentó. Fusionó lo mejor de la teología de un John Piper con lo mejor de la música en sus conciertos Passion de un David Crowder. Lo fusionó. ¿Y qué tenías? Tenías ahora sí el gran soporte. Tenías esa fuerza teológica de la supremacía de Cristo siendo elevada en el púlpito. Y tenías esa música no tan adecuada. Esos himnos sacados de antaño y convertidos en música contemporánea. Lo intentaron de verdad. Tristemente se vino todo al carajo porque se pusieron a pelear con los arminianos, ¿no? Pero todavía hay reminiscencias de eso. Es inevitable, por supuesto, porque atesoras tanto la etiqueta, atesoras tanto el conocimiento, atesoras tanto lo que has descubierto, que desarrollas mucho celo. Un celo que en última instancia es mal enfocado. Entonces, ¿por qué debería yo seguir perpetuando los errores de Tercer Cielo? O los errores de Alex Campos, o los errores de Gigi Ávila. No deberíamos tener la suficiente madurez para decir, esa generación hizo lo que pudo, superémosla. Hagamos lo que nos corresponde. Entonces, para mí los 10 paradigmas a heredar son estos. Primero, hay que restaurar el púlpito bíblico. Hay que volver a la predicación expositiva, doctrinal, centrada en Cristo y conforme a toda la Escritura. Pero si eres pastor y estás escuchando esto, porque sé que me escuchan muchos pastores, escucha esto. Si haces esto, vas a perder a mucha gente. Vas a perder a gente. Pues ¿sabes quién se van a quedar? Ovejitas, el remanente del Señor. Aliméntalas. Aliméntalas, caramba. Sé un buen pastor. Los que se van a ir tienen que irse. Ellos van a ir a buscar, por supuesto, toda esa verborrea, ¿no?, a la que están acostumbrados. Toda esa superficialidad, todo ese griterío. Restaura el púlpito, varón. Restaura, por favor, nuestros púlpitos. Te lo dice alguien de verdad que no solamente predica aquí a veces, no, he tenido la oportunidad de predicar toda mi vida. Y tú no sabes la satisfacción que se siente cuando ves que un pastor preparó un buen mensaje y te dice punto número 1 y vas al texto, punto número 2 y empieza a explicar. Tú no sabes la satisfacción que es para una oveja que está aprendiendo y que la vez que saca su cuadernito y empieza a escribir, papá, de verdad, eso debería ser la más grande satisfacción que tienes. Estás creando un discípulo, papá. Estás haciendo un discípulo. Esos discípulos van a perpetuar tu legado. Son los que te van a tender la mano cuando estés viejo y canoso. Punto número 2. Deberíamos urgentemente, ¿no?, ya sea que lo creas urgente o no, depende, ¿no?, volver a las confesiones históricas. Recuperar la confesión de fe como norma doctrinal pública, no como un adorno. Ese cuentito de que Jesús es relación y no es esas son bostas estúpidas. Necesitamos cimientos sobre los cuales se construya.
Necesitamos volver, por supuesto, al catecismo, necesitamos volver a la confesión, necesitamos volver al catecumenado. Los maestros, que han sido llamados maestros, según Efesios 4, ¿verdad? Unos son pastores, otros son maestros. Maestros, tómense el tiempo, no nada más en la escuela dominical. Sean astutos. Cuando uno está trabajando, yo les dije, no quiero ser tan egocéntrico y ponerme como ejemplo, ¿no? Pero conozco poco el trabajo de muchos de ustedes, ¿no? Y quizá algunos de ustedes lo están intentando de todo corazón. Dios les va a dar la sabiduría para ver quién está creciendo a qué ritmo y a qué ritmo está creciendo otro. Tómense el tiempo de verdad con esos niños, esos jóvenes, adolescentes. De verdad, busquen la gloria y la aprobación que viene del cielo. No busquen la gloria de los hombres. Yo sé que muchas veces, debido a este formato que heredamos, estamos buscando qué tremenda estuvo la predicación, al infierno todo eso. Lo que estamos tratando de hacer es literalmente construir a un hombre. Y obviamente intentas discipularlo, papá. Punto número 3. Necesitamos priorizar la formación. Miren, hermanos, para quien de ustedes crea que yo tengo algo en contra de Bolaines, no me conoces. Ni un ápice, ni un centímetro me conoces. Es más, yo a ese tío lo veo en la calle, lo saludo y lo abrazo. No tengo ningún problema con eso. Pero soy celoso, porque yo vengo de esta destrucción. Cuando yo hago una crítica, por ejemplo, a algún líder, a algún pastor, no es porque la tenga contra él, ¿no? Obviamente me enojo, soy humano, ¿no? Y llego a errar y todo. Pero todo lo que te estoy diciendo, obviamente esto forma parte de un etos que se vive hoy en las iglesias, de las que todos formamos parte. Entonces es necesario de verdad levantar pastores que sean teólogos. Dejen de heredar las iglesias, por el amor de Dios. Papás, dejen de heredarle las iglesias a sus hijos. ¿Tú crees que el niño tiene un llamado? Envíalo lejos para que sea probado. Envíalo lejos de la congregación. Lo vas a matar si lo dejas en la congregación. Vas a acabar con tu reputación moral. Eso está más cerca de ser nepotismo que llamamiento. Seamos sinceros. Si realmente ese muchacho tiene un llamado y es un David Brainerd, envíalo a las cuevas, envíalo al desierto, donde lo envíes. Ese tío va a dar fruto porque tiene una vocación. No, lo pones en tu iglesia, bajo tu cobijo, bajo tu sueldo, bajo tu protección, y cuando te mueres él se queda como si fuera un changarro de tacos, ¿no? No seas desgraciado, de verdad. ¿Qué te ha hecho la iglesia? Hay que levantar pastores que sean teólogos. La teología es la herramienta que utiliza obviamente el teólogo, el pastor para trabajar, el maestro de la escuela dominical, ¿no? Otra cosa, no es necesario que estés invitando gente a la iglesia para que esté predicando. Si vas a invitar a un teólogo, invita a un teólogo porque viene a enseñar algo. No invites porque la iglesia está aburrida, porque ese es otro síntoma de las cabras. Están aburridas si quieres hacer algo para que la iglesia se avive. Esa es pura basura. Tu iglesia se va a mantener viva, ardiendo en oración espiritualmente porque tiene al Espíritu Santo, porque has estado trabajando en ellos y como dice Pablo en Gálatas, han sido formados en Cristo, Cristo fue crucificado ante ellos, no vas a tener que tener miedo, ¿no? Punto número 4, tenemos que recuperar la centralidad del culto. Debemos de sacar el entretenimiento del santuario y restaurar la reverencia, el orden, los medios de gracia, enseñarle a la gente el valor que es estar reunidos en una congregación. Y con esto no estoy diciendo que, tienes que poner vitrales y velas. No. Estoy diciendo nada más que cuando la persona entra al servicio, haga un buen discernimiento, ¿sí? Como nos manda 1 Corintios 11, discernir el cuerpo, en dónde está entrando, con quién se está reuniendo, qué es lo que va a hacer. Y de tiempo en tiempo tienes que machacar, papá, como dice Oseas, meter barbecho en el corazón, hacer vallado, ¿verdad? Remover la tierra, porque hay gente que pierde el hilo después de años de estar ahí en la monotonía. Punto número 5. Hay que redefinir la autoridad eclesial. Y esto es lo que no les gusta a muchos de mis amigos, ¿verdad? Que yo empiezo a hablar del pastorado y ellos aman los títulos. Aman ser aprobados por los hombres. Que el teólogo tal, que el pastor tal, que el doctor tal. ¿Qué necesidad? Y no es como que demerito lo que ustedes sean, ¿no? Que de verdad que creo que muchos años les debe haber costado. Pero ¿qué necesidad? Parece más como una dependencia extrema de la adulación. Y no lo digo por nadie. Pero lo que sí deberíamos hacer es reconocer donde hay autoridad, donde verdaderamente la hay. Y te voy a decir una cosa que no te va a gustar. Hay muchos ancianos en tu iglesia, sean jóvenes, grandes o ancianos de verdad, que han sido llamados por Dios y están ahí en tu iglesia y tienen vocaciones que pudieran ser elementos imprescindibles para servirte en la congregación, pero tú te crees el
unipastor, ¿no? El unipapa. Y a quien le vas a dar la estafeta es a tu hijo. Bueno, vas a matar a la iglesia y vas a matar también a esos que tienen esa autoridad. Te lo dejo a tu criterio. Punto número 6. Hay que catequizar a la nueva generación. Estaba platicando yo con Alpizar, ¿no? Y es algo que hemos estado pensando, es que a la par de nuestras confesiones debería haber manuales de formación, sobre todo para nuestros jóvenes. De hecho, yo les compartí, ¿no?, el formato de las 4 columnas, pero a la par de eso, porque eso no basta todavía, debería haber manuales de formación que tengan que ver, como forma catequética y catecismo, preguntas y respuestas que están hoy en el contexto, ya no de los boomers, ya no de los centennials, ya no de los millennials ni de los X, en el contexto de los centennials, para que ellos puedan tener un manual de consulta que les ayude, por supuesto, en sus vicisitudes. Este es trabajo pastoral, gente, es trabajo pastoral. Cada iglesia debería hacer lo propio, ¿no? Hay que unir la piedad con la teología, no hay que separarlas. Por eso, para quien piense que yo estoy en contra de los pentecostales, qué locura, ¿no? Yo tengo mucho de pentecostal, pero no estoy en contra de todas las estupideces, ¿no?, que surgen también dentro del pentecostalismo. Como no estoy en contra de las estupideces que surgieron en el metodismo y que andan cazando gays. Entonces hay que desmontar la dicotomía entre corazón y cabeza. Tienes que entender que el hecho que digas que Dios te dio una profecía, a mí no me va a vincular en nada. ¿Sí? Ya no funciona así. Mucho menos, ¿no?, cuando vemos el carácter, vemos la forma, ¿no?, en que llegaste al pastorado, vemos la forma en que te construiste. Este tipo de clichés, ¿no?, que sirven, tuve un sueño, tuve una profecía, Dios me dijo. Sí, muy sonado en los 80, y de hecho todo el modelo neopentecostal se formó así. No hay que separarlas, porque la Biblia dice que no rechacemos estas cosas, estos elementos espirituales pero hay que unirlas en un contexto sólido. Un buen contexto. Una espiritualidad reformada. De hecho, tengo un libro aquí, miren. Miren qué bonito libro tengo aquí. Espiritualidad confesional. Para quien piense que las confesiones o la robustez de la teología está peleada con la espiritualidad, están locos. Lean este libro de la espiritualidad puritana. Espiritualidad confesional. Punto número 8. Hay que exponer el error con valentía pastoral. Hay que volver a la apologética, hermanos, más que nunca. Contra las herejías modernas, contra las herejías viejas, con claridad, sin miedo. Hay que volver a la apologética, no la descuiden en sus iglesias. Si ustedes descuidan la apologética, se va a recontrapudrir, ¿no? Hay que reconstruir una comunidad centrada en Cristo. Hay que pasar de iglesias de consumo, de las grandes etiquetas, de las sacrosantas denominaciones. Hay que pasar a las iglesias realmente que son comunidades, iglesia cuerpo, con la cabeza que es Cristo, ¿no? Donde cada miembro se conoce, se ama, sirve. Que es en última instancia lo que hemos estado tratando de hacer. Bueno, no me puedo integrar ya a la Alianza Evangélica porque la única forma en la que yo podía decir todas estas cosas era saliendo de la Alianza Evangélica. Era la única forma, no había otra forma. Y tenía el celo, quería decirlo. Y punto número 10, hay que rescatar el discipulado. No más cristiandad a la carta, hermanos. Hay que hacer discípulos, hay que prepararlos para que sean maestros, que hagan discípulos, que preparen a los apologistas que siguen, ¿no? Todo esto, por supuesto, si nos tomamos en serio estas cosas desde ahorita, van a tener consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Pero también vamos a perder mucho en el camino. ¿Sabes por qué vamos a perder mucho? Porque obviamente todas esas cabras que están metidas en nuestras iglesias van a empezar a brincar. Van a querer concierto, van a querer toda esa bosta, ¿no?, que se comen todos los días. Y tú ya no quieres hacer eso. Tú quieres bajar realmente de rodillas al Señor y pedirle que te dé la gracia suficiente para soportar. Escúchenme algo de lo que les voy a decir, pastores. De verdad, se los digo de todo corazón. De todo mi corazón se los voy a decir. Y miren que al hacer estos videos, yo sé que los católicos van a estar celebrando, ¿no?, porque estamos hablando del mundo evangélico. Al infierno todo eso, hermanos. El católico está muriendo. Ya no hay más que decir. Escúchenme bien lo que les voy a decir, queridos pastores, porque también lo viví. En una ocasión, estaba predicando yo un sermón acerca de la iglesia remanente, o sea, el remanente final. Y como ese remanente, por supuesto, se va reduciendo en algunos momentos, como dicen nuestras confesiones, la confesión bautista, la confesión helvética, la confesión de Westminster, a veces se reduce hasta casi desaparecer, aunque no desaparece, porque como dicen nuestras confesiones, siempre habrá una iglesia en la tierra. Por eso nosotros no creemos en la infalibilidad, creemos en la indefectibilidad de nuestra fe, nuestra iglesia. Siempre hay una iglesia en una parte, como lo prometió el Señor, desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto. Un día estaba predicando yo de eso, y al finalizar la predicación, ¿no?, se acercó un hermano
era francés, ¿no? Y ya eso te dice mucho, porque si era francés, te pega el malinchismo, ¿no? Este tío es uff. Y me dijo, espero que no vuelvas a predicar una vez más de eso, ¿eh? Fue un sermón demasiado duro. Esas fueron las palabras que él me dijo. Bueno, para la gente que me conoce, creo que ya me van conociendo, eso para mí es un reto. Si tú me dices eso, lo voy a predicar 3 veces más, ¿no? Así que le dije, creo que el que ha sido llamado a la vocación pastoral y de maestro en este momento soy yo. En el momento que usted Dios lo llame a pastorear en esta iglesia, sin duda yo le voy a dar toda la libertad, ¿no? Pero en nuestras iglesias tenemos un gobierno episcopal. Así que dono, bueno, a la siguiente semana me mandaron llamar a la junta de pastores y en efecto me dijeron lo siguiente, y se los digo aquí textualmente, se los voy a decir así para que me escuchen los pastores que están aquí escuchando este live. Me dijeron así, la persona que te abordó el domingo, porque yo predicaba los domingos a las 6, cerraba, teníamos 4 cultos, éramos 4 pastores, yo era el último, ¿no? Y me dijo, la persona que te abordó el domingo, dijo, es una de las personas que más diezman en la iglesia. Así que considera, me dijeron, obviamente no me lo van a prohibir, pero considera, de verdad, no hacer sentir mal al hermano. Muy sabios, ¿no? Esos tíos cuidando las ovejas, porque obviamente la iglesia necesita pagar internet, pagar luz, pagar agua. Y mi reacción fue que se largue a la roña, que se vaya. No prediqué ninguna herejía, prediqué alimento sólido para la iglesia. No prediqué bagatelas, ni superficialidades, ni cosas simples. Prediqué el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que se largue. ¿Ves? Entonces, pastores que están aquí, escúchame bien. En algún momento te vas a ver en la tentación de, si yo empiezo a hacer cambios en la iglesia, voy a perder gente. Y esa gente obviamente se me va a ir. Y te vas a ver en algún momento en la tentación de querer caerle bien a todo mundo, mano. Tú ya no puedes ser un siervo de Dios. En ese momento ya no dejaste de servir al Señor. Porque el propio Pablo lo dice. Si yo tratara de agradar a los hombres, no pudiera servir al Señor. No puedes quedar bien con griegos y con judíos y con todos. Porque al momento de hacerlo, todos te van a exigir ciertas particularidades, ¿verdad? Ahora, soy consciente. Porque muchos de ustedes viven de los diezmos, ¿no? El obrero es digno de su salario. Y no estoy tocando el diezmo, que es punto aparte, ¿no? Algunas iglesias no tienen ese formato, sin ofrendas, pero muchos de ustedes viven de eso. Y tienen miedo a perder un sustento, tienen miedo a perder un ingreso, ¿no? Y también sé que tienen corazón pastoral y dicen, híjole, no quiero perder esta oveja. Hermano, escúchame lo que te voy a decir. Esas personas que tienen 30 años en la iglesia, también lo escribo en mi libro, terminan siendo un cáncer para las congregaciones. Terminan haciendo un cáncer, un problema serio para las congregaciones. Así que sí, a veces, aunque los demás te critiquen, aunque los demás te tilden de loco, a veces lo mejor es fajarte el cinto y decir, lárguese a la roña. A veces hay que hacer eso. Y a veces hay que poner esas ovejitas así, mira, quebrar la piernita, como dice la Biblia, las perniquebradas, y luego sanarlas, porque esa gente se vuelve cabras y terminan tomando el control. Te lo está diciendo alguien que tuvo que salir de la iglesia metodista a causa de los profetas que se hayan metido en la iglesia metodista, a los cuales obviamente no les permití ni un momento, como dice Pablo, ¿no?, que determinaran el rumbo y la libertad cristiana en la cual nosotros vivíamos. Sé que en este mundo políticamente correcto lo que estoy diciendo obviamente suena como a rayos y centellas, ¿verdad? Y alguien va a decir, y sí, pues como no eres un pastor y como eres un apóstata que dejaste el pastorado, se te hace muy fácil decirlo, ¿no? Por ejemplo, este señor de acá, mira, dice, pierdes gente por tu vocabulario y denigrante, y no sé qué tantas vainas está diciendo acá, ¿no? Yo sé que todo este tipo de cosas a la gente le escracha, porque viven en un mundo políticamente correcto, quieren quedar bien con todo el mundo, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Te voy a decir una cosa, mucha de esta gente es hipócrita. Esta gente le grita a sus esposas en la casa, se pelea cuando alguien se le mete en el semáforo, son hipócritas. Pero obviamente, como decían los luteranos, ¿no? Los luteranos tenían un dicho muy interesante, dicen, los bautistas oran en público y beben licor en secreto. Los luteranos oramos en secreto y bebemos en público.
No será cierto, algún luterano lo pueda confirmar, pero muchas veces es así. La realidad es que lo que estoy diciendo, todos están de acuerdo en que es así. Mira, por ejemplo, dice, pero ¿por qué tienes que decirlo así? Porque me da mi regaladísima gana, por eso nada más. ¿Qué parte no entiendes que yo no estoy aquí para caerte bien a ti, Jorge Luis? Si usted quiere ir a un convento de monjas, váyase a un convento de monjas. Así es sencillo. ¿Cuándo entenderá esta gente? Que yo no estoy para caerle bien a él o a este o a este? No estoy para caerle bien a nadie. Entiéndalo, Señor. Yo no estoy haciendo un programa para usted. O sea, si yo estoy haciendo un programa para usted, yo haría un análisis de su personalidad, qué es lo que le gusta, qué no es lo que le gusta. Si le gustas, bien, si no, lárguese también. O sea, ¿cuál es el problema? Hay como 1,000 millones de canales que usted puede ver. O sea, yo no entiendo por qué la gente se complica tanto la vida, de verdad. Yo no entiendo. A ver, el tío se está arrancando los pelos mientras me está viendo, ¿no? Pero aquí sigue. Jorge, vete. O sea, no es tan complicado, te lo digo de tu corazón. Tío, apaga la computadora y vete, caramba. No es tan difícil. ¿Pero por qué tienes que hablar así? ¿Pero por qué? Te imagino con oxígeno, ¿no? Así, con hiperventilado. Tío, lárgate, o sea, no tienes que estar aquí a fuerza. Si yo voy a una fiesta y no me gusta, me voy, que caramba se va. Si yo estoy en una plática con mis amigos y siento que la plática no me gusta, yo me voy, me retiro. O sea, ese asunto del convencionalismo, de verdad, que a tantos les agrada, ¿no? Para mí es pura hipocresía. Por eso, ese cuentito de las redes sociales de que puedes tener 5,000 amigos es puro bluff. Amigos vas a tener contados con la mano, Jorge, y tú y yo no vamos a ser amigos, esa es la realidad, ¿no? Mis amigos y yo hablamos así. Así nos hablamos, no somos hipócritas. La cosa se está pudriendo y yo voy a decir, se está pudriendo. ¿Cómo te gustaría que lo dijera? Se está marchitando. Ándale, Jorge, para que podamos ser amigos tú y yo. No, es que yo no quiero ser tu amigo. Para mí tú te puedes largar de aquí, ¿no? La realidad es así. Y eso, obviamente, es otra de las evidencias de las generaciones, ¿no? No nos entendemos. O sea, este tío piensa que yo vengo aquí a caerle bien. O a que mi lenguaje, ¿no? Este tío está hiperventilando y pues que apague la computadora y se vaya, caramba, ya estaría, ¿no? Váyase con el chori, papá. O sea, hay tantos canales que usted puede frecuentar y luego se reúnen en las conferencias. No, si Edgar es muy duro, déjelos que hablen. Es más, este canal, mire qué irónico, ¿no? Qué irónica es la vida, ¿no? Tanto critican este canal y terminan literalmente haciendo cientos de programas de este canal. Es irónico. Dice que por qué se van si tú mismo los corres. Efectivamente, te estoy corriendo, te estoy diciendo que te vayas porque veo que te está afectando el canal. Ay, gente, Dios mío, mi vida. Vete, Jorge, vete, te va a hacer bien, tío. Ve y tómate una copita de vino, ándale. Baila un zapateado y vive la vida, Jorge, no es tan complicado, ¿verdad? No te sientas mal, tío, de verdad, Jorge, te lo digo. No tienes por qué tomarte todo a pecho. Si te está doliendo lo que estoy diciendo, tío, apaga la computadora, ¿no? O sea, no lo veo, no sé por qué es tan problemático. Si no, sácate la roña de aquí, o sea. Este tío piensa que yo vamos a estar, me va a estar tirando bosta así en la cara y yo le digo, sí, Jorge. Tío, yo te cacheteo en vivo, esa sería la realidad, ¿no? Y eso es lo que mucha gente critica de mí, pero es que soy así, Jorge, discúlpame. Crecí en un mundo tan destructivo que ya no me da tiempo como para estarte endulzando el oído, ¿no? Ya, o sea, ya estoy harto de esa vaina, man. Y mientras más me vuelva viejo, me voy a volver peor, yo creo, no, espero que no. Pero no sé si Dios considere que hablar verdad sea algo. ¿Qué pasaría si tú llegaras a vivir con la crudeza de los sajones, Jorge? O la crudeza de los países europeos, esos tíos que son serios, rancios, ¿no? Te vuelves loco, tío, terminas en un manicomio. Aquí te digo las cosas con cariño y te puedo dar la mano a continuación, así, ya, tío, ya, túmbate el rollo, vamos a tomarnos un Fernet, ¿no? Qué locura, tío. Ya nos vamos, mis hermanos, ya Jorge ya me arruinó la fiesta, ¿no? Vámonos ya, para que Jorge pueda descansar. Agárrense, ¿no? Estuvimos 1,800 personas conectadas y son casi las 11 por acá. Agárrense porque se vienen 35 programas, ¿no? Edgar tiene al diablo metido, Edgar tiene espíritu de ateísmo, Edgar tiene esto, Edgar eso controla. Todo es verdad, todo es verdad. Yo me voy pronto, no se preocupen. Pero bueno, ya nos vamos, mi gente. Espero que hayan disfrutado muchísimo este live. Lo hice con mucho corazón. De verdad, todo lo que se los digo del corazón. O sea, como decimos acá en México, al chile se los digo, sin pelos en la lengua. Y yo sé que a mucha gente no le va a gustar, ¿no? Y también mucha gente va a decir, pues qué fácil, ¿no? Como tú ya no eres pastor.
No, papá, yo me la banqué en 3 denominaciones, 3 diferentes, y las 3 están podridas. Y en las 3 yo intenté hacer cambios. Y si yo regresara al pastorado, ¿no? Que no lo voy a hacer, por supuesto, pero si yo en algún futuro yo regresara al pastorado... A ver, Jorge, te voy a decir una cosa, tú que andas por aquí, Jorge. Si yo llegara a regresar al pastorado, Jorge, por azares del destino, ¿sí? ¿A qué crees que regresaría yo al pastorado? ¿A qué te imaginas que haría Edgar en el pastorado? Yo regresaría a reformarlo todo, Jorge. A reformarte a ti, a tu iglesia, a todo lo que se me atravesara. Eso haría. Yo regresaría a reformar todo, ¿no? Dejaría la sangre ahí, mis rodillas, mis lágrimas, mis ayunos, todo lo dejaría ahí. Pero bueno, estoy ahora de este lado, ¿no? Y tú estás de aquel, así que ahora te la bancas. No, ¿sabes qué pasa, mi querido gusano de Cristo? Yo creo que muchos de ustedes están de acuerdo que ya el mundo ya no está para estar endulzando tanta cosa, ¿no? El mundo es muy crudo. Y no quiere decir que tengamos que ser malvados, nada de eso. Es que no hay maldad aquí. ¿Qué maldad hay? No hay ninguna maldad. Hay mucho amor, de verdad, mucho amor, pana, te lo digo. Hay mucho amor para poder ver los errores y decir, estamos podridos, hay que hacer algo, papá. Ya en el proceso, ¿no? Ya en el proceso, que Dios nos ayude con todo lo que nos toque. Pero bueno. En la profecía, Daniel no habló de eso en su poesía. 70 semanas contadas seguidas, pero me salen con pausas escondidas. Biblia abierta, con texto en mano, una interrupción no lo veo, hermano. Dios dijo determinadas, no pausables como Netflix, eso lo inventó. ¿Quién puso pausa? No fue el cielo. No hay stop ni break en el plan modelo. Dios es preciso, no improvisador. No mete paréntesis en su reloj de amor. Pastor Lastra, escucha compadre, tu pausa arrastra ideas que nadie abre. Te desgastas buscando el stop, pero el plan de Dios sigue sin flop. 70 semanas una tras otra, sin pausas mágicas, lee bien la nota. El Mesías vino, el velo rasgó y el tiempo del reino ya comenzó. ¿Quién puso pausa? No fue el cielo. No hay stop ni break en el plan modelo. Dios es preciso, no improvisador. No mete paréntesis en su reloj de amor. No hay plan B, no hay retroceso. Cristo reinando, eso es el proceso. Así que lastra, con todo respeto, tu pausa se gasta, ya no tiene efecto. ¿Quién puso pausa? Nadie vibró. 70 semanas y todo cumplió. Biblia en mano y con devoción, seguimos el plan sin interrupción. ¿Quién puso pausa? Nadie vibró. 70 semanas y todo cumplió. Biblia en mano y con devoción, seguimos el plan sin interrupción. No hay plan B, no hay retroceso. Cristo
Cristo reinando, eso es el proceso. Así que lastra, con todo respeto, tu pausa se gasta, ya no tiene efecto. ¿Quién puso pausa? Nadie, mi bro. 70 semanas y todo cumplió. Biblia en mano y con devoción, seguimos el plan sin interrupción. Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas y nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.